Vale, buenas tardes. Mira, mi nombre es Nathan Blanco, soy presidente de FEGRAPA y de la Asociación Mirada Animal. Bueno, deciros sobre todo que gracias por venir, por asistir, y os quiero presentar a Maite Martín, ¿vale?, que es la abogada que va a dar la charla hoy. Deciros que Maite es la abogada que está con nosotros en FEGRAPA y digamos la que nos lleva a los casos. No sé si habéis visto en prensa el tema de la Malinois que se murió en un chalet por inanición y tal. Estamos siguiendo ese caso. Bueno, pues estamos liados con ese caso y en breve saldrá el juicio, ¿no? O saldrá... En breve no. En breve empieza... Eso todo lo voy a explicar aquí. Los preliminares. Sí, exactamente. Los preliminares. Bueno, mira, yo quiero hacer solamente una reflexión, ya que estamos hoy aquí con esto, y deciros que bueno, nosotros el animalismo aquí en Granada, tal y como lo vemos, llevamos ya mucho tiempo con esto, y se reduce muchas veces al tema de coger animales, coger gatos, coger perros y mandarlos a Alemania o donde salga. Sabéis que salen muchísimos animales a Alemania. El tema es que nosotros nos planteamos la historia de que esto tenemos que seguir haciéndolo, evidentemente tenemos que seguir mandando animales fuera, haciendo adopciones aquí, pero lo que sí debemos de hacer sobre todo es crear conciencia donde tenemos el problema, que es aquí, en Granada por ejemplo, en España, y muchas veces se nos olvida en las tareas diarias de una asociación, de un refugio, de una protectora, que tenemos que trabajar también este tipo de cosas, ¿no? Por eso quizá lo de la charla de hoy viene también encaminada en eso, en informarnos un poquito más para tener esa conciencia, ¿vale? Bueno, pues Maite Martín, aparte de ser también la abogada de FEGRAPA, pertenece a ACMADA, ¿no?, que es una asociación de abogados granadinos por el medio ambiente y los derechos de los animales, para que tengáis un poquillo la referencia. Pues muchas gracias y cuando quieras. Vale. Hola, primero agradeceros la invitación a poder hacer esta exposición, gracias por la asistencia. La idea de hacer esta charla, cuestiones jurídicas, voy a intentar explicar todo sin terminología jurídica, surge a raíz de todos estos años estar asesorando a asociaciones e incluso ya no asesoramiento, sino estar participando en asociaciones o incluso particulares que les surgen un montón de dudas en cuanto a las denuncias, en cuanto al procedimiento penal y en cómo actuar, porque muchas veces el solo denunciar no vale. Entonces, lo que pretendo es explicar un poco cuáles, digamos, las vías en las que uno puede actuar cuando ve un maltrato animal y cuál es el proceso siguiente y si uno puede participar o no puede participar dentro de ese proceso. Entonces, a mí me gusta que las charlas sean dinámicas, es decir, que si alguien tiene una pregunta, una duda, lo que sea, que levante el mano y no me importa que pregunte mientras estoy yo hablando, porque así se van resolviendo y van surgiendo otras cosas, porque precisamente es eso, para que sea algo práctico y si tenéis alguna cuestión, lo que sea. Si es algo que luego se va a ver más adelante, pues lo explico por encima y luego nos centramos más adelante en ello. Pues empiezo. A ver, en cuanto al maltrato animal, tenemos una doble protección en nuestro sistema español. Tenemos la protección administrativa y la penal. La administrativa, pues bueno, es bastante amplia. Tenemos protección contra el maltrato, regularizaciones respecto a los animales que son para alimentación de los humanos, tenemos regularizaciones en cuanto a los transportes, en cuanto a cómo se tienen que sacrificar los animales de granja, o sea, hay bueno, incluso núcleo zoológico, hay una regulación muy extensa. Luego otra cosa es que haya suficiente inspección para ver si eso se está cumpliendo, pero hay una regularización muy amplia. En cuanto al maltrato animal en concreto, la administrativa, tenemos infracciones leves, graves y muy graves. Aunque ponga muy graves, normalmente en la vía administrativa se deja solo para los casos no tan graves que irían a la vía penal.
Es decir, que solo dejaríamos para la vía penal los casos que se consideran más graves. Luego os daré algunos consejillos, pero bueno. Entonces, el orden sancionador administrativo pues estaría para aquellos casos, por ejemplo, una patada a un perro, creo que aquí todo el mundo consideraría que es un maltrato animal. La cuestión es que si nosotros nos vamos por vía penal, pueden considerar que no es suficientemente grave como para que se siga por esa vía, pero sería perfectamente sancionable por vía administrativa, que también regula esas situaciones. En la vía administrativa pues tendríamos, en concreto aquí en Andalucía, pues la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de protección de los animales, que recoge una serie de regularizaciones, no solo a nivel de el propietario o poseedor de un animal, cómo lo tiene que tener, cuáles son las condiciones, cuántos animales, sin poner un número exacto, pero sí cuántos animales en función del bienestar que puede tener en esa vivienda se pueden tener, y luego, de hecho, una serie de infracciones y sanciones que se recogen, como es el abandono, el maltrato también lo recoge, el uso de animales para ferias. Bueno, hay un listado bastante amplio que no me voy a detener en él, pero bueno, que sí que recoge todo esto. El siguiente paso que tenemos son las ordenanzas municipales. En la gran mayoría de municipios pues tenemos nuestra ordenanza municipal que recoge también casi todas, por no decir todas, esas infracciones y las sanciones correspondientes para proteger a los animales o las actividades que tengan relación con los animales, incluyendo también las sanciones, infracciones que no protegen a los animales, sino que es como, por ejemplo, el llevarlo con correa, que yo entiendo que sí los protegen porque evitas que se pueda escapar o lo que sea, pero que también protegen o digamos, establecen un orden a la hora de la ciudadanía convivir con los animales. Y luego tenemos otras normativas administrativas, que es la que he hecho referencia, que son pues de transporte, de núcleos zoológicos, bueno, las de los perros potencialmente peligrosos, específicamente para que establece bueno, los requisitos que hay que tener para tener una de esas mascotas. Y bueno, cuando tengáis que ver si se han cumplido o no se han cumplido, con ir a vuestra ordenanza municipal, en este caso, bueno, Granada tiene su ordenanza, y pues ver si se ha incumplido o no se ha incumplido. ¿Qué podéis hacer si veis que hay alguien que, por ejemplo, ha incumplido esa ordenanza? Pues podéis avisar al ayuntamiento. ¿Cómo se avisa? Pues se puede ir a la policía local, poner en conocimiento, decir, oye, mira, que está pasando esto, en una vivienda pues está pasando, o he visto a menganito de tal haciendo tal, o cualquier cosa que pueda ser sancionada por vía administrativa. O poner directamente por un escrito, no hace falta darle una forma estupenda, jurídica, pero con poner datos de quien lo está presentando y explicar qué es lo que está pasando, se pone directamente al ayuntamiento. Y el ayuntamiento tendría la obligación, o sea, otra cosa es que lo haga, pero tendría la obligación de abrir un expediente, ver qué está pasando y, en su caso, pues sancionar a esa persona porque haya cometido una infracción que está regulada en su ordenanza municipal. Los municipios que no tengan ordenanza municipal respecto a los animales, pues rige la ley de protección de los animales de Andalucía, que siempre sería primordial y principal a la ordenanza municipal. Es decir, una ordenanza municipal nunca podría contradecir la ley de protección animal de Andalucía. Eso es lo que haríamos. Denunciaríamos al ayuntamiento, pondríamos en conocimiento de la policía local, haríamos un escrito y bueno, siempre importante que cuando nosotros pongamos en conocimiento de un organismo como el ayuntamiento u otro, que está ocurriendo un hecho que consideramos que puede ser maltrato animal o es una irregularidad dentro de lo que es la tenencia de un animal, pues lo importante es que siempre en el primer escrito aportéis vídeos, aportéis fotografías, aportéis los datos de los testigos, porque si no el ayuntamiento lo va a echar para atrás. El ayuntamiento es competente para llevar lo que es las infracciones más leves y algunas graves, pero si queremos infracciones muy graves, el competente ya sería otro organismo que depende ya de lo que es a nivel provincial. Entonces, que en este caso no sería el ayuntamiento, en este caso quien está llevando el tema de las sanciones y todo el tema de las infracciones más graves
tanto a nivel de sancionar a quien ha maltratado como a nivel de sancionar al propietario de un animal que ha incumplido determinadas, que ha incurrido en determinados hechos sancionados, pues estaríamos que es, si mal no recuerdo, fiestas y espectáculos públicos, es quien se encarga de estas cosas, con lo cual se puede mandar un escrito al ayuntamiento y un escrito a ese sitio. Si no queréis hablar con un abogado para que os haga el escrito, lo que he dicho, con un escrito, bien con vuestros datos, quién es el que pone en conocimiento, y con los hechos bien claros, fotografías, vídeos, datos de testigos, incluso declaraciones juradas de personas que hayan visto eso, tengan conciencia de lo que esté pasando. Entonces, la obligación es que abran un expediente respecto a eso. Podrán luego archivarlo, lo que sea, pero en principio tendrían que abrirlo. Y según la Ley 11/2003, es obligación, pero obligación de todos los ayuntamientos que tengan conocimiento de que esté ocurriendo cualquier maltrato animal, el investigarlo y colaborar con las asociaciones para el tema de protección animal. Lo digo porque pasa con muchísimos ayuntamientos que no están haciendo absolutamente nada, hay otros que sí que se trabaja muy bien con ellos, pero que es una obligación de ellos, igual que es una obligación del ayuntamiento el velar por los animales que están o perdidos o abandonados en el municipio. Y no solo me refiero al recogerlos y el llevarlos a la perrera. Entonces, sino el amplio aspecto de la protección de los animales. Como he comentado antes, la vía penal ya es para los casos más graves. Pero eso no quiere decir, porque claro, nosotros, cuando nos llega, y cuando digo nosotros me refiero no solo a los abogados que llevamos estos temas, sino cualquier persona cuando le llega en su conocimiento o ve un maltrato y dice, bueno, y yo qué sé si está sancionado, ahora me tengo que empezar a estudiar la ordenanza o me tengo que venir o no sé qué. Eso no quita para que se pueda poner una denuncia. Porque uno puede decir, bueno, para mí es gravísimo, pero a lo mejor para la normativa o para un juez no es grave, como para que esté en la vía penal, sino que a lo mejor es menos grave que se sancione por la vía administrativa. Lo que aconsejo yo siempre es denuncia en vía penal, es decir, en el juzgado, o Policía Nacional, Guardia Civil, que lo va a derivar al juzgado, pero también se puede hacer directamente en el juzgado de guardia, que este sería, y a su vez mandar escrito al ayuntamiento y o al organismo correspondiente si son más graves. Luego entraré ya un poco en eso también, pero bueno, que en principio se puede denunciar en cualquier, o sea, a la vez, lo que pasa es que unos se suspenderían en función de otros. En estos artículos pues tenemos la regulación penal del maltrato en el 333, el abandono en el 337. Durante estos años cada vez ha ido penándose más lo que es el maltrato animal, el abandono, estableciéndose más de forma determinada determinados hechos, pero yo a mi entender, y creo que a entender de todo el mundo, le falta mucho por mejorar, ya no solo a nivel regulación, porque muchas veces veo en las redes sociales penas más graves, sí. Es importante que haya penas más graves para un maltrato animal, sobre todo cuando ese maltrato animal deriva en muerte. Pero yo creo que lo importante también, y es lo que vemos diariamente, es que si tenemos una norma que protege una situación y a unos animales que están sufriendo esa situación, muchas veces el problema no está en que al final lleguemos a un juicio y le condenen a menganito de tal o a menganita de tal por un delito, sino que el problema es que muchas veces no llegamos ni a juicio porque no se están cumpliendo o sea, no se está dando viabilidad a esos artículos que están ahí, o incluso ya por experiencia y hablando con otros compañeros que llevamos temas de animales, cuando tú llevas en un juzgado un tema de animal o de maltrato animal, a veces te estás encontrando con que parece que estás llevando casos de segunda categoría. Yo personalmente, de los primeros asuntos que llevé de animales, que fue un vecino que mató a palos a una gata porque había entrado en su patio, y me encontré con el funcionario que me dijo, anda la que estás liando, Maite, por un gato. Y yo le dije, mira, yo llevo años aquí llevando cosas de tráfico y nos hemos visto en juicios por 78 euros, y lo digo de verdad, 78 euros, porque a alguien se le había roto un retrovisor, y jamás en la vida se os ha ocurrido decirme, la que estás liando, Maite, por 78 euros por llevar, o sea, aunque lo pensaran, pero nunca ha salido así. Entonces, me refiero que todavía hoy en día, aunque hay más conciencia,
falta mucho todavía para que los jueces, los fiscales y luego los organismos administrativos vean que esto está ocurriendo y que se tiene que proteger a los animales. Y además, que es que no es que lo diga yo o lo digas tú, lo que sea, es que está en el Código Penal. Entonces, se tiene que cumplir la ley. Bueno, este es el 337, que como podéis ver, pues aquí viene todo, 3 meses a 1 día de año de prisión. Normalmente son pues animales domésticos o amansados. Los amansados a veces queda un poco porque hay casos de decir, bueno, este no es un animal considerado doméstico, pero lo tengo en mi casa, está amansado, entonces podía entrar. Tenemos muchas veces problemas con el tema de los animales de circo, porque hay a veces que se considera un animal amansado en caso de maltrato y en otros casos se están considerando como que es un animal de trabajo. Entonces muchas veces no quieren seguir con ese maltrato, no quiere seguir el juzgado y lo archiva, entonces hay que ir por otras vías. Y luego, claro, hay agravamiento, pues bueno, si ya se utilizan armas, instrumentos, hubiera mediado ensañamiento, y bueno, la verdad es que se protege mucho mejor que décadas atrás, o que una década atrás al menos, pues toda esa situación. Antes además ponía sin justificación, o sea, es decir, que recogía el maltrato animal pero ponía injustificado, sin justificación. O sea que bueno, ha habido bastantes mejoras. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, otra cosa que es que, a ver, el abandono. El abandono, quiero que tengáis en cuenta que no solo es el que deja un perro, un gato, un conejo, lo que sea, en mitad del bosque, en mitad de la calle, en mitad de lo que sea, y decir, bueno, ahí te buscas tu vida. Sino que también puede ser aquella persona que se le haya escapado su animal, su mascota, y no lo busque. Y eso le cause un perjuicio. Y volvemos a lo que he dicho antes. A ver, si yo abandono, por ejemplo, un animal delante de una protectora, por ejemplo, sigue siendo un abandono. Porque lo ideal es llamo, entrego al animal o en la perrera o lo que sea. Eso administrativamente no sería considerado. Además, se recoge el hecho de que tú, como propietario, puedas ceder al animal a la perrera. Es decir, está recogido y está regulado. O sea, no es ilegal. Lo que es ilegal es que tú lo dejes en la puerta atado o suelto o lo que sea. Entonces, la cuestión es, si yo dejo un animal en la puerta de una protectora o, por ejemplo, en la puerta de la típica vecina que se encarga siempre de salvar a todos los animales, y a mí me ha pasado, a mí me han echado perros por encima de la tapia, me los han dejado camadas en la puerta, entonces dices, ellos la dejan y dicen, bueno, va a estar a salvo porque como en cuanto salga los va a ver, los va a recoger, porque como es la loca de los gatos, pues no va a haber ningún peligro. La cuestión está ahí. ¿Es abandono? Yo entiendo que sí es abandono. La cuestión está en que como lo estoy dejando, que a lo mejor no puede correr peligros, subidas, porque va a salir enseguida, o os lo estoy dejando enfrente de una asociación antes de que abra su refugio y tal, entonces nos iríamos a la vía administrativa. Ahora, yo siempre pondría denuncia y si luego la archivan me iría a la vía administrativa, pero por lo pronto pondría una denuncia por abandono. Eso el que abandona, el que deja, sí. ¿Protectora o refugio tienen obligación de recoger No, el animal? nada. A ver, tú cuando haces una asociación, una protectora, lo que sea, tú no tienes ninguna obligación. En tus estatutos lo que pone es que tu función es la protección animal. Los estatutos podrán ser más extensos, menos extensos, en plan también de ir a juicio, de decir, oye, pues mira, pero no tienen ninguna obligación. Salvo que hagas un convenio con el ayuntamiento, como ocurre en algunos municipios, decir, mira, no tenemos perrera, o la perrera, lo que sería el refugio municipal, os vais a encargar vosotros a cambio de X o lo que sea. Entonces sí, pero porque tú tienes un acuerdo con el ayuntamiento. Entonces tú lo que tienes que cumplir es el acuerdo. Entonces en ese caso sí, y luego ya se vería el término del acuerdo también. Si serían solo los animales del municipio, que sería lo lógico, si serían animales perdidos o sería también de recoger de particulares, pero como obligación no tiene ninguna obligación. Cuando se interpone la denuncia es obligatorio, tiene más fuerza si tiene un nombre, se podría poner anónimo,
Por el tema de las personas que a lo mejor le da miedo a quienes están denunciando. Ese es el problema que tenemos muchas veces, que es que incluso los testigos, porque supongo que los que seáis aquí de asociaciones, os habrá llegado, o no asociación, incluso en particular os llega el vecino o el conocido, oye, que he visto tal, muy típico, que he visto que lleva todo el verano el perrito en el balcón del primero de la calle tal. Está allí, no le ponen agua o está lleno de heces, llegan solo por la noche, no para del pobrecillo. ¿Y qué pasa? Que tiene miedo, no quiere denunciar. Pero tú tienes que, es porque al final, a ver, primero la policía cuando vayas te va a decir que tienes que poner un nombre. Entonces, otra cosa es que ya abierto el procedimiento, pues sea testigo protegido, pero yo os digo que en estos casos testigo protegido no va a acceder al juzgado. Si fuera un tema de drogas o algo, sí puede. Pero tienes que poner un nombre. Entonces, es complicado hacerlo anónimo. Ahora, es verdad que últimamente, y cada vez más, están surgiendo plataformas para la denuncia online. Entonces, ahí ya no sé, porque yo nunca he entrado en esas plataformas, si te exigen aunque sea un DNI o algo. Otra solución es hacerlo a través de las asociaciones o plataformas animalistas o lo que sea, que es una forma de hacerlo. Es decir, tú pones en conocimiento, decir, oye, está pasando X, y entonces es la asociación la que va a la comisaría, al juzgado, a la policía local, a lo que he explicado antes, y dice, mira, como asociación nos ha llegado a través de una persona de la cual no vamos a decir el nombre o lo diríamos en su momento ante el juez o ante el organismo si esto va a seguir por vía administrativa, y nos ha llegado que está pasando esto. Pero es lo que decía también, importante, claro, decir, pero tenemos esto. Por ejemplo, en el tema de balcones, vídeos de ese perro, pero no de un día, sino de varios días y de varias horas, porque lo primero que yo, si defendiera a esa persona, diría, no, es que está trabajando por las mañanas, el perro solo está así por las mañanas, después lo meto. O viene cada X tiempo alguien a echarles de comer. Entonces es importante que se grabe durante eso, varios días, para que se vea que es algo habitual y a distintas horas del día. Tú llevando esa grabación, llevando esas fotografías, se supone que ya es una prueba suficiente para acreditar lo que está pasando al perro, con lo cual esa persona, ese vecino que está todos los días viendo, en principio no tendría necesidad de acudir a... Yo creo que siempre es importante que haya testigos, cuanto más pruebas mejor, pero sí es cierto que sería una prueba, al menos para iniciar ese procedimiento, que no solo sea me ha contado alguien que no puedo decir el nombre, que está pasando esto. Es verdad que si tú vas a lo mejor a la policía local y la policía local dice, pues mira, me voy a pasar, pero a lo mejor si en ese momento encuentran al dueño, el dueño le va a dar una excusa y la policía local lo que va a hacer es, pero si ya va con unos vídeos, entonces pues eso es importante. Pero lo del tema anónimo, ya digo, salen muchas plataformas, en Pacma creo que también tiene una plataforma para denuncias. Hay varios sitios que se puede denunciar. Ahora, yo reconozco que nunca me he llegado a meter, entonces no sé si te piden datos en cuanto a identificación. Ahora, luego otra cosa. A ver, los delitos de maltrato animal son delitos públicos. Es decir, que cualquier persona, lo haya visto o no lo haya visto, puede denunciar, no solo el afectado o testigo, lo que sea. O sea, cualquier persona puede poner en conocimiento de las autoridades que está pasando un maltrato animal. Entonces, el problema es que luego continúe ese procedimiento, que no se archive, pues que no sabemos quién es el testigo, a mí me lo ha dicho menganito, a mí... Entonces, es importante siempre que al menos quien no quiera denunciar, porque le dé cosa, como había hace muchos años, me llegó uno, que era un perrito que estaba siempre en un patio de luces. Entonces todos los vecinos veían a ese perrito día y noche allí quejándose con una correa en la cual lo justo para poder sentarse. Entonces había vídeos, yo vi los vídeos y dije, este vídeo, si me hacéis vídeos a lo largo del día durante varias semanas, yo por todas formas no le corría peligro de vida en ese momento, porque si no hubiéramos tratado el tema de otra forma. Pero dices, bueno, para poder justificar. ¿Qué pasa? Que la vecina que hacía esos vídeos y que se preocupaba por este perro, dijo que no iba a aportar esos vídeos porque como se hacían desde su vivienda, ellos iban a saber que ella era la que había puesto en conocimiento o al menos que había ofrecido esos vídeos. Entonces dices, si tú no vas a declarar, si tú no vas a facilitarnos ni fotografías ni vídeos,
¿qué hacemos? Denunciamos eso sin ninguna prueba. Va a ir la policía local o la policía nacional o quien sea y en ese momento pues van a decir, no, yo tengo mi perro ahora mismo atado porque yo qué sé, o cualquier excusa que puedan dar. Entonces, por eso es importante que se pueda hacer eso. Hay a veces que no se puede, que no tenemos y no hay manera. Pero bueno, por eso es importante siempre tener pruebas, salvo que sea de urgente necesidad. Un perro que se está muriendo, un gato que se está muriendo, entonces no nos vamos a detener a hacer fotos durante días o lo que sea. Llamamos a las autoridades, nos personamos con ellos, nos empecinamos y si no, a llamar todo el mundo a la policía local y al ayuntamiento para que digan, pues sí, somos muy pesados, pero llamar todo el mundo y que vayan. Entonces eso, no sé, me estoy enrollando mucho en esto, pero bueno, la cuestión es eso, que es importante que la gente, por eso lo de la concienciación, la gente le da todavía miedo. La gente dice, sí, yo me ofrezco porque yo he visto que menganito de tal, cuando está aparcando te ha dado un raspón con el coche. Pero todavía les da miedo decir, sí, yo he visto cómo menganito de tal le había dado una patada a su perro y le ha roto la mandíbula. Para unas cosas, pero para otras, da todavía muchísimo miedo a la gente. Miedo o no lo sé, porque sí es verdad que hay veces que hay miedo, porque depende de la persona, pero otras veces dices, yo creo que es que no le dan también importancia o... No. Bueno, ¿cómo actuar? Pues ya lo he adelantado. Cuando vemos que hay un maltrato, pues nos vamos al Seprona, nos podemos ir a la Guardia Civil, nos podemos ir a la Policía Nacional y a la Policía Local. La Policía Local básicamente son cosas que sean más leves. Porque la policía local sería competencia más del tema de infracciones y sanciones por la ordenanza, por la ley de protección animal. Yo siempre recomiendo, depende de lo que me llegue, pues digo, mira, voy a la policía local y si no, de todas formas, te presentas en la Policía Nacional. A veces el Seprona dice que como no está fuera y no es en un cortijo, no sé qué, no quiere actuar. Yo me encuentro de todo. Se supone que son competentes todos en su área de maltrato animal. Sí es verdad que la policía local tiene algo más específico, pero el resto tiene que actuar si hay un delito y ponen en su conocimiento un delito. Pero yo os digo que a mí me han llamado muchísimas veces, oye, Maite, que me he ido al Seprona y que el Seprona dice que no va. Digo, pues vete a la Nacional. Y si no, te vas a la Guardia Civil. Y si no, te vas directamente al juzgado de guardia y pones una denuncia verbal allí mismo, das tus datos y cuentas lo que está pasando y aportas la prueba. Pero que son, o sea, que uno puede ir a cualquiera de estos sitios a denunciar y a contar los hechos que están pasando. A ver, eso, ¿y si los agentes no me quieren tomar denuncia? A ver, es obligatorio, es lo que he dicho, eso, que me voy adelantando. Es obligatorio. Es decir, cuando uno va a denunciar cualquier cosa, ya no digo de maltrato animal, sino cualquier cosa, tienen la obligación de cogerte la denuncia, salvo que sea tan obvio que es algo que yo debo tener un problema mental o algo y me estoy inventando, como que han entrado en mi casa unos extraterrestres o yo qué sé y ha salido uno volando con alas, yo qué sé, que digan, pues yo no voy a cogerle esta denuncia a esta persona porque evidentemente no está en sus cabales. Pero cualquier denuncia, aunque no se la crean, pero cualquier denuncia tienen que admitirla, tienen que cogerla, le tienen que dar a la persona que denuncia una copia de esa denuncia con el número de diligencias y referencia y luego tienen que hacerle un trámite y en su caso mandarla al juzgado. Sí. Bueno, cualquiera de las fuerzas anteriores tiene que coger la denuncia. Sí. Te lo digo porque nosotros hace una semana en la Zubia hubo un caso de un PPP que mató a un Yorkshire. El PPP iba suelto, era muy bueno, pero como los perros no. Sí. Con las personas sí. Vino la Guardia Civil y no quería coger nada, simplemente decía que tenía que venir la policía local. Cuando viene la policía local, dice que si ya llamamos a la Guardia Civil, ¿por qué llamamos a la policía local? Es decir, Sí. Pero a ver, tiene la obligación, ¿no? Tienen la obligación, a ver, si por ejemplo tú llamas y ellos van a la actuación, ellos siempre les queda no sé cómo se llama, pero no sé si es un número de incidencias o lo que sea, que queda registrado que ellos han tenido una actuación, que han ido a tal sitio porque les han llamado. Entonces, eso como tal, a lo mejor no se podría considerar una denuncia, porque tú llamas, ellos vienen, miran y se queda la cosa ahí, pero sí queda registrado que ellos han hecho una actuación. La cuestión es que si tú estando ya allí, los agentes, sean del Seprona, sea lo que sea, tú dices, oye, mira, que yo quiero poner una denuncia, yo quiero ir allí y poner una denuncia, no te pueden decir que no.
O sea, no te pueden decir que no porque es, vamos, un derecho que tienes tú de poner una denuncia. Recuerdo un caso, y a ti también te sonará, de determinados agentes, no me acuerdo si eran de la Guardia Civil o Seprona, que tardaron un montón en ir a asistir a unos perros y que luego se negaron a tomar denuncia, y una de las excusas fue porque ya alguien había puesto una denuncia. Entonces, que como ya había una denuncia, da igual, es que yo puedo poner una denuncia, mañana lo puede poner otro y lo que sea, luego ya lo acumularán. Pero que sí. Y en el caso que no quieran recoger la denuncia, ¿tú puedes hacer algo contra esa Guardia Civil? Ese es el problema, que al fin y al cabo siempre es una autoridad. Libro de reclamaciones, insistir, o si ya dices, mira, he perdido la paciencia, pues me voy al otro lado, perdiendo el conocimiento. Y si no, en el juzgado siempre te la van a recoger, en el juzgado siempre. Y si no, si vemos que no es suficientemente grave como para irnos al juzgado para esa denuncia, que es lo que he dicho antes, que bueno, pues era una patada, pero no le ha causado nada, pero el acto en sí de pegar una patada es un maltrato. Entonces dices, bueno, pues yo sí sé que a lo mejor verbalmente a mí la policía no me va a coger nada, pero si yo le presento un escrito me lo tienen que recoger, y si yo le presento un escrito al ayuntamiento, a mí me lo tienen que admitir y sellarme la copia de ese escrito. Entonces siempre hay varias vías en las cuales... Pero es verdad que nos quedamos muy indefensos en ese aspecto. Y yo ya digo que no es la primera vez que me llaman y me dicen, Maite, que el Seprona dice que no, que la Policía Nacional que dice que competente es la policía local, la policía local que dice que ahora va y lleva 3 días que no va a ver el perro. Entonces, por muchas veces dices, bueno, pues dejo aparte la policía y me voy directamente al juzgado. A mí me gusta ir primero a la policía porque sí es verdad que si ellos van a mirar, van a hasta hacer un atestado. Entonces en el atestado ya le estás adelantando al juzgado determinadas cosas. En el juzgado se va a coger por el juzgado de guardia, luego se va a ir al decanato, lo van a distribuir al juzgado que corresponda, luego el funcionario le dará la rapidez que estime conveniente, le darán un número, y si urge eso, pues luego iré también el tema de protección de los animales durante ese procedimiento. Pero si urge, nos tenemos ahí que... Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y es a lo que voy, que todavía no hay conciencia suficiente de que estamos ante delitos y ante infracciones que son graves y que hay que actuar. Y sobre todo en muchos... A ver, yo personalmente, salvo esas llamadas y de gente que me dice, yo personalmente, el trato que he tenido con la policía, con la Guardia Civil, incluso de gente que ha denunciado cosas sin saber quién ha sido, porque le han envenenado un animal y dice, mira, no sé quién ha sido, y le han recogido perfectamente la denuncia. Porque tú puedes denunciar incluso sin saber quién ha sido, pero que conste ahí. Que te han atropellado al perro podía ser de accidente, pero que ha pasado un coche y cuando ha visto al perro ha acelerado y no te ha dado tiempo a coger la matrícula, denuncias. Que tu animal ha aparecido envenenado y no sabes quién ha sido, denuncias. Aunque no sepa, eso acabará archivándose si no se descubre quién ha sido. Pero la denuncia consta ahí y tú tienes derecho a poner la denuncia y a que te den una copia. Yo digo, mi experiencia personal, cuando he ido a acompañar a alguien conocido o cuando he ido yo a poner en conocimiento, ha sido muy buena, tanto con el Seprona como con la policía local y como con la policía nacional. O sea que yo, al menos en Motril, la verdad es que la experiencia ha sido buena. O sea, lo que te pueden decir es, mira, ahora estamos muy atareados, vente más después o lo que sea, pero dime. Lo que decía el compañero, que si la patrulla que se persona, dijéramos, donde se están dando los hechos, que se han producido los hechos, si no te quiere recoger la denuncia, se puede ir a la comandancia de la Guardia Civil Sí. Y además aportar un número de referencia que hablaba antes de intervención, número de intervención. Sí, lo que pasa es que... O el número de la Guardia Civil en ese caso para que... Sí, exactamente. De todas formas, el número de intervención a lo mejor no te lo quieren dar, habría que solicitarlo en su momento, o por vía administrativa por la práctica de prueba, o en vía penal solicitando por diligencias. Las diligencias de prueba que se establecen en la vía de instrucción, que luego explicaré cómo va el procedimiento. Entonces, pero que soluciones hay, que sí, que a veces tenemos que dar 1000 vueltas, pero soluciones hay. Y siempre te tienen que coger la denuncia. Luego ellos harán el atestado y pondrán lo que les dé la gana, que el perro estaba perfectamente, perro, gato, lo que sea. Pero al menos que haya algo. Entonces sí te lo tienen que coger. Y cuando a ti te cogen la denuncia, es decir, a ver, normalmente cuando ellos
van a un sitio, cogen los datos de los testigos y a lo mejor si tú eres el que ha dado aviso, cogen tus datos, pero no lo consideran como que tú has hecho el aviso, pero no estás denunciando. Entonces ellos lo abren como de oficio, digamos. Entonces, si tú tienes, digamos, la suficiente confianza con esos agentes para que decir, bueno, pues sí, ellos ya van a abrir sus diligencias porque han tenido conocimiento a través de un testigo, tú ya serías testigo, no denunciante, que está pasando esto. Entonces, es verdad que tú podrías ir a informarte y decir, oye, mira, pero no tienen por qué dártelo porque tú no has sido el denunciante. Pero eso no quiere decir que no puedas ir otro día y ya como denunciante denunciar esos hechos. Y en su momento pedir el número de diligencias porque lo acumularía. Y estar pendiente, eso cuando va a ir al juzgado, por si tú te quieres personar como acusación popular. O si eres el propietario del animal que ha sufrido un maltrato, el personarte como acusación particular. Eso ya explicaré más adelante. Sí. Si la Guardia Civil se persona, toma diligencia, digamos que ya toma nota de todo esto, ¿hace falta hacer la denuncia aparte? ¿O simplemente No. No, es lo que estaba diciendo, que si se persona, se supone que de oficio, si ven que hay indicios de un delito, pero de lo que sea, maltrato animal o de lo que sea, ellos tienen que abrir unas diligencias. Es como a ver, pongamos el ejemplo del maltrato a una mujer. Yo puedo ser una vecina, llamo y digo, si doy mis datos, digo, mira, soy la vecina del segundo B, venga a escuchar a mis vecinos, venga a gritar, estoy oyendo golpes, muebles que se caen, por favor venga una patrulla. Entonces, yo he puesto conocimiento, pero no estaría como denunciante, digamos. Entonces, ellos tienen la obligación que si cuando ven algo que supera la mera discusión familiar, tienen que abrir de oficio unas diligencias y luego derivarlas al juzgado. Ahora, yo por eso decía que si tienes confianza con los agentes, pues o puedes ver también la actitud de los agentes en ese momento. Si ves que es muy pasota, muy no sé qué, pues a lo mejor dices, no me fío, me voy dentro de un rato yo a poner la denuncia. O sea que, pero en principio pero eso pasa con toda la policía. Si tienen conocimiento de unos hechos delictivos, tienen que abrir unas diligencias. En caso de la policía local, ellos son competentes no solo para hechos delictivos, sino para infracciones y sanciones administrativas. Es decir, que si ven una cosa que no es delictiva, pero es uno de los hechos que están regulados como infracciones leves, graves y muy graves en la ordenanza municipal, tienen la obligación de también abrir un expediente y ponerlo de manifiesto y recoger los datos de la persona si se conoce quién ha sido y en su momento pues el ayuntamiento acordará abrir un expediente sancionador para esa persona. Ellos lo que hacen es un acta. Entonces, por eso que digo que a veces pues con la mera comunicación valdría, otras veces no. Eso ya depende de lo que tú veas. Hay agentes que tú tienes la sensación que están muy involucrados y otros que no. Pero también el que está ese día y no te hace ni caso, a lo mejor es súper buena gente y en cuanto llega allí va a ponerse a trabajar sobre el expediente y todo eso. Pero bueno, sí. Yo quería trasladarte una situación que como ciudadano o como asociación nos pilla siempre desamparados, que es cuando nos encontramos, una persona se encuentra un animal o nos lo trae a la asociación y el animal tiene microchip. Entonces lo llevamos a la comisaría, localizan al propietario, lo llaman delante de nosotros y el propietario no se quiere hacer cargo de ese animal. Entonces nosotros no podemos quedarnos con un animal que tiene dueño en custodia como asociación, que estaría bien atendido, sino que tenemos que hacer entrega del animal que va a ir a la perrera. Estamos atadas de pies y manos en esa situación. Nos ha ocurrido pocas veces, porque afortunadamente cuando tiene el microchip la familia quiere recuperar a su mascota, pero sí que nos ha ocurrido un par de ocasiones. Incluso el policía que ha empatizado con nosotros nos ha dicho, ¿estáis seguras que queréis denunciar o estáis seguras que queréis que abramos diligencias? Porque si denunciamos hay que retirar el animal y llevarlo a la perrera. Si no denunciamos, estáis quedándoos con un animal que tiene dueño. Pero, entonces nosotros, te digo lo que hacemos nosotros, hemos hecho a nivel privado, ¿no? Como asociación. No hemos abierto diligencias, hemos localizado, hemos conseguido el teléfono del propietario y le hemos convencido para que haga una cesión del microchip. Pero es injusto
que una asociación o un particular no pueda llevar ese animal a una asociación o no pueda quedárselo en custodia, decir, yo lo tengo, este señor no quiere hacerse cargo, yo lo tengo, o esta asociación puede hacerse cargo, mientras a este señor se le hablan las diligencias por abandono, porque al final ese señor me firma una cesión y se va de rositas. Vale, ahora voy... Eso sigue igual. Sí, no, a ver, es verdad y a lo mejor a vosotros os ha pasado unas cuantas veces, pero hay varias asociaciones y particulares que le ha surgido también esa problemática, es decir, tienes chip y te puedes encontrar con dos cosas. Un perro que está en buen estado y el dueño ya no lo quiere, incluso a veces sale, no ha ido a buscarlo, con lo cual estaríamos en un abandono. Si el perro no estaba en peligro cuando lo ha abandonado o lo ha dejado de buscar, ya estaríamos en si ha pasado los límites de la gravedad suficiente para irnos había pena. Y dices, ¿qué hago? Porque realmente, al ser un animal abandonado, se supone que el ayuntamiento tendría que hacerse cargo, o en este caso, si uno ha ido a la Policía Nacional, tiene que hacerse cargo la perrera. ¿Qué pasa? Dices, perro que entra en la perrera, si no está en muy buenas condiciones, no hay una cuarentena, cuando yo quiera sacarlo de forma provisional o lo que sea, pagando lo que sea por sacarlo, ya luego yo ya me lo quedo, digamos, y luego ya lo cedo como asociación en adopción. Dices, mientras tanto te puede coger el parvo o ese animal está asustado. En caso de gatos puede, vamos, es que los gatos encerrados allí puede surgir un pif, vamos, sobre todo los gatos los pasan muy, muy mal. Nosotros hemos tenido dos casos con gatos y uno lo he tenido yo en mi casa durante 40 días y al día 38, el día 39, viene la policía a llevárselo. Porque tenía chip, porque tenía un gato que no era mío. Claro, en ese caso, cuando yo estaba intentando claro, convencer a los familiares, en ese caso, claro, había sido una separación. pero sí es verdad que pasa mucho y muchas veces uno se niega, pero sobre todo si eres asociación, se niega porque una de las funciones de la asociación es la protección animal. Con un particular ahí estamos, pero cuando una asociación dice, es que yo he recogido este animal, yo he venido, el dueño no lo quiere, si yo ahora lo cedo a la perrera, no estoy protegiendo al animal. Entonces la cuestión está, el dueño no lo quiere, no te va a denunciar por apropiación indebida. Entonces, ¿quién te va a denunciar? ¿La policía local? ¿Por quedarte un perro si el dueño no lo quiere? Claro, pero como ellos abren diligencias... Sí, abren diligencias, pero eso se va a quedar... Tienen conocimiento de que tú lo tienes Exactamente. en tu casa y vienen y te lo Claro, llevan. y vienen y te lo llevan, pero tú como asociación te puedes negar y en su momento si te abren un expediente de sanciones, ya digo, por eso digo que es arriesgado, pero si te abren un expediente de sanciones, claro, tú tienes que justificar y decir, el perro está en buenas condiciones, si yo lo envío a la perrera no sé qué, no sé cuánto, estoy intentando la cesión o no estoy intentando la cesión. Entonces, esa es lo que suele pasar, o sea, que negarte puedes negar porque consideras que si tú como asociación cedes a ese animal que va a ir a la perrera, aunque legalmente eres lo que está establecido porque las ordenanzas dicen que perro abandonado y perro gato, decía, abandonado o perdido tiene que ir a las instalaciones de la perrera, pero tú eres una asociación, entonces tu función también es proteger. Y ya hay varias sentencias que reconocen que una asociación no tiene por qué ceder siempre que sea en beneficio del animal. Que es meterse en un enrollo de que luego a lo mejor si abren diligencias porque yo no cedo, pero vamos, la policía, para ti quitarte un animal que tú en ese momento eres la poseedora, también tiene que tener una obligación, o sea, no pueden entrar en tu casa. A ver, hay a veces que urge denunciar. Y eso lo explicaré más adelante. Pero ¿qué pasa cuando dices, bueno, tengo un plazo de tiempo, pero en todo, tanto en eso como en lo otro? Y dice, y yo sé que si yo denuncio desaparece el animal. O dices, o yo sé que si denuncio a mí ya no me cede el animal. Todo lo contrario, a lo mejor se puede inventar una historia diciendo que el animal sí lo quería, que no sé qué, que tú no se lo das y encima te denuncia por apropiación indebida. Entonces, yo en esos casos lo que aconsejo es, primero consigues la cesión y luego denuncias. Denuncias por abandono, por maltrato animal o por lo que sea. Pero primero consigues, yo siempre intento que si se puede negociar antes para conseguir ese animal por las buenas, sobre todo porque luego los procedimientos son muy largos y tú no sabes lo que puede pasar con ese animal, si lo entregas o no. Y luego, a raíz de eso que has comentado, que digo que suele pasar, lo que pasa es que... Yo lo tuve que entregar. Claro, pero es por eso, porque dices, claro, llega, es que es eso, es que dices, claro, claro, eso es lo que pasa, que luego si tú tienes confianza con la perrera, dices, bueno,
Lo llevan a la perrera, pero yo ese mismo día, a lo siguiente, yo le pago... Claro, ¿por qué? Porque tiene chip y ellos se tienen que comunicar directamente con el propietario para que les diga que no lo quieren o esperar los días que se establezcan legalmente hasta a ver... Entonces, claro, durante 10 días, 15 días, dices, es que el perro puede coger cualquier cosa. Por eso digo que tú te podrías negar con las consecuencias que te puedan traer. Defendible, muy defendible, totalmente. Y más si eres asociación, que tienes unos estatutos detrás y una protección. Y tu obligación como asociación es proteger a los animales que tienes a tu custodia. Y otra cosa, que tú en ese momento, después de 30 y pico días, que no estamos hablando del primer día, después de 30 y pico días, tú eres la poseedora de ese animal. Es decir, tú legalmente no tienes el microchip a tu nombre, pero en ese momento ese animal está en tu custodia. Entonces, 30 y pico días después, pues sería más que defendible. Que sí, que a la gente le viene un agente, o sea, que a las personas le viene un agente a su casa y se asusta y dice, pues mira, te lo entrego y ya veré a ver lo que hago. Pero que sí sería defendible, lo entiendo yo. Vamos, sí. ¿Cómo justificas tú esos días de tenencia de ese animal? Porque claro, yo puedo decir que yo he ido 32 días, pero ¿dónde está eso? Pues, por ejemplo, con los testimonios del veterinario que tú has ido a mirarle chip o que has tenido un tratamiento. Exactamente, o fotos, comunicaciones de WhatsApp con alguien más de la asociación que dices, oye, hemos encontrado, típico, que encontré este perrito en la calle, no sé qué, mira, a ver, con eso puedes justificar. Con todo Mira, ¿qué artículo dices que en caso de que te encuentres un perro o un gato con chip y tú lo tengas en tu casa, sí, sí. ¿qué artículo obliga? Es que es por eso. Es que no, es que yo, a ver, a lo mejor se me puede pasar, pero es que yo no tengo conciencia que puede existir uno específico, pero no tengo conciencia que haya un artículo específico que diga la persona tiene que entregarlo. Lo que sí existe es en la ordenanza municipal y, por ejemplo, en la ordenanza de Granada, que no me acuerdo ahora el artículo de la ordenanza de Granada. Claro, sí, es que es eso, es en la ordenanza de Granada, por ejemplo. Y que habían ido pasando los días porque sabían que... Es que no hay... Es que yo digo, yo al menos no tengo constancia y nunca lo he visto de un artículo que te obligue a ti a entregar un animal que esté perdido. Pero que sí que es cierto que las ordenanzas y en la Ley de Protección Animal de Andalucía lo que dice es que como los ayuntamientos tienen la obligación de recoger a los animales perdidos y entregados y llevarlos a la perrera, digamos, pues digamos que se basan en eso, pero que es una estupidez, con perdón, pero es que si tú tienes a un animal en tu custodia que está bien, que a mí me venga un ayuntamiento diciendo que el perro está perdido o ha sido abandonado, y dices, no, es que en estos momentos yo soy el poseedor. Pero Maite, si el problema está en que no Claro. hay denuncia. Claro. Si yo pierdo mi perra y mi perra tiene un chip, yo denuncio de que está perdido. Y si Sí. esta señora cualquiera lo tiene en su casa, irán a que le quiten el perro. Si el perro te lo encuentra abandonado y como dice, llama al dueño y no quiere hacerse cargo del perro, ¿cómo va a ir la policía a decirte que retienes el perro? No, es que Y lo sí, segundo, sí. perdona, Capa, lo Sí. segundo, la policía, al menos en los ayuntamientos que yo conozco, la policía nunca jamás va a llevar lo va a llevar a una perrera porque no existen convenios oficiales. O sea, los ayuntamientos no tienen que llevarlo a la perrera por tripa, ¿vale? Pueden tener convenios. En Vega Tregenis tenemos un convenio, ¿vale? Con una protectora, pero no tienen la obligación. Exacto. Si el perro tiene chip. No, si el perro tiene chip y está perdido, tiene la obligación de recogerlo para que el perro no esté en la calle. Pero es lo que estoy diciendo, claro, pero es lo que estoy diciendo. Si un perro está ya recogido, no está abandonado. A ver, está abandonado, pero me refiero que no hay peligro, que no hay una obligación. A ver, hay una obligación de protección. Eso se hace para la protección de los animales. Entonces dices, ¿qué protección estás tú como ayuntamiento? Y en este caso iría la policía local. Y dices, ¿qué protección estás dando tú a ese animal? Y yo en un caso en concreto me acuerdo que, a ver, falleció un señor, era un mendigo en la calle Motril, entonces una señora pues siempre hablaba con él y tal, y de la noche a la mañana falleció. ¿Qué pasa? Que tenía un perrito, lo tenía súper bien cuidado. Pues ella dijo, bueno, pues yo me quedo con el perro. Lo lleva al veterinario para que preguntar cómo hacer el cambio de chip, cómo no sé qué, porque ahora mismo no tenía propietario. Entonces, iba más ahí la cosa, era más complicado que eso, porque claro, el perro todavía en ese momento se considera cosa y como cosa pasa a los herederos. Entonces fue más complicado que eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el de la perrera en su momento, creo que no era la perrera que estaba ahora, creo que antes recuerdo, pero bueno, Motril, en su momento tiene conocimiento de eso y dice, uy, un perro más para mi bolsillo, sinceramente, para mi bolsillo.
llama a la policía local, llama a la Policía Nacional, y la Policía Nacional llama a esta señora, y delante de todos los que había allí testigos, porque puso en manos libres, en la veterinaria, pues les dijo que era obligatorio que tenía que entregar al perro, porque no sé qué, que se lo tenían que llevar a la perra, y dice, pero si yo me voy a hacer cargo del perro. Entonces, dio la casualidad que yo iba esa mañana a esto, y volvieron a llamar, le dijeron que le iban a volver a llamar, y yo me puse en contacto con la Policía Nacional y dije, mira, esta señora se va a hacer cargo de la custodia, si ustedes quieren poner una denuncia por apropiación indebida, adelante, pero ahora mismo el perro necesita una atención veterinaria y la perrera no se va a hacer cargo, y si quiere la perrera que ponga la denuncia, pero ahora mismo la perrera no tiene ningún derecho a llevarse este animal. ¿Qué pasa? Lo que querían era meter un animal para que costara y luego cobrarle al ayuntamiento. Eso es lo que yo pienso. Ahora, es lo que digo, a mí, yo recojo un animal, el propietario no lo quiere, a mí me viene la policía local y, salvo que tenga muy buena amistad con los de la perrera, que me haga, como hacen algunas asociaciones también de Motril, que le hagan un convenio, o tengan un convenio diciendo los animales que no puedan estar en la perrera mientras sale el dueño, no sé, que puedas tenerlo tú en custodia, yo no lo cedo. Que me abran las diligencias, ¿qué dices? ¿Es que no, qué me van a abrir? ¿Con qué? Y si es, que es lo que vamos más allá, propietario que pierde el perro, no lo busca, dice que luego lo ha buscado, que pierde el perro, y tú lo encuentras. Y te das cuenta que tiene unos problemas que derivan de mucho antes, que dice que el perro ha desaparecido. Por ejemplo, perros con pelo largo que aparecen con unos mochones de pelo, unos enredones, una alimentación, y te dice el propietario, uy, es que lleva 3 días, y tú miras al perro y dices, mira, este perro tiene unas condiciones de haber estado por lo menos 1 año perdido por la calle. Que sí que es cierto que puede estar 3 días perdido, 1 semana, pero dice, entonces lo que me estás contando es que este animal en tu casa no está bien. Yo no te lo devuelvo, sea asociación o sea particular. ¿Qué suele pasar y qué es lo que cuando a mí me llama y dice, ¿y ahora qué hago? Digo, mira, yo no te voy a decir lo que haces, porque es una decisión tuya, pero sí te voy a decir qué es lo que puede pasar. Si haces una cosa, qué es lo que puede pasar. Si haces otra, y qué es lo que puede pasar si haces otra. 1, cede el animal, pon la denuncia. 2, quédate el animal, pon la denuncia. Y el otro, a lo mejor, te va a denunciar por apropiación indebida, pero tú tienes suficiente base para defenderte, y probablemente eso se quede en agua de borrajas y salga, y eso es una chica en concreto que conozco, le suele pasar muy, muy a menudo en Calahonda. Coger animales con chip e incluso sin chip, que cuando los difunde aparece el yo la quiero mucho, yo no sé qué, pero dice yo no te lo voy a dar porque no me fío, y le han puesto la denuncia y se ha archivado. Y tercero, intentar una cesión, hablar con esa persona, y luego le denuncias o no le denuncias, pero al menos ya te has quedado con el animal. Pero, ¿cómo es eso? Son casos tan particulares, pero que sepáis que yo, ya digo, yo entiendo que si yo no cedo un animal que ha sido abandonado, la policía local que me va a abrir un expediente, ¿por qué? O sea, ¿en base a qué? Todos los expedientes sancionadores tienen que tener una base legal, que es el principio de legalidad. A mí no me pueden sancionar si no hay una normativa que regule, y más en el procedimiento sancionador, que regule específicamente el hecho que yo estoy cometiendo. Sí. Lo que no entiendo es, desde la perrera, si tras localizar al dueño y hacer las diligencias pertinentes, la perrera tiene la potestad de dar de baja ese microchip y yo ya retirar ese animal a mi nombre, haciendo un cambio, sí. Porque una asociación no puede. Sí, la asociación puede perfectamente, otra cosa que la perrera no quiera, pues entonces pones una denuncia. Pero es que yo creo que aquí hay un problemilla de base. Que bueno, las asociaciones no, salvo que haya una cesión, pero... No, digo sin cesión. Sí. La perrera sí que tras hacer, no sé, si le mandan un burofax, no lo sé, lo que sea. Sí, normalmente de forma fehaciente. Exacto. Tras las comunicaciones pertinentes y X días, que es lo que pasó en Sí. mi caso, ellos dan de baja el microchip. Y ya la persona que lo va a retirar puede salir con el microchip a su nombre. Porque eso no lo puede hacer una asociación. Legalmente puede hacerlo perfectamente, uno en particular, lo que sea. Otra cosa es que ya te digo que la perrera... bueno, tú dices que no puede retirarlo, que no puede dar de baja... un microchip. No, porque legalmente no, las asociaciones no pueden hacer eso, tiene que ser a través de la... No sé por qué, pero legalmente no está reconocido, no hay una... Como eso está... es una normativa...
es una norma, sí, porque se hace a través de la normativa de la protección que dice que los ayuntamientos cederán porque el ayuntamiento hace un convenio con la perrera y la autoriza para eso. Es normativa administrativa dentro de la raya, dentro de eso. Ahora, yo lo que digo... Yo creo que hay un problema de base. Me parece que es que cuando pasó esto que me comenta, yo creo que es que el animal se lleva a la policía local de primeras, ¿no? No, yo voy a la policía local con el animal. Pues entonces se lleva de primeras. Es decir, Yo tú te lo encuentras llevo, al animal, yo lo llevo. yo creo que ahí empieza el problema, ¿no? O sea, Yo lo llevo. el lector de chip lo puede leer tanto una asociación Sí. con un lector de chip, Sí. como un centro veterinario, Sí. como Sí. la policía local o la fuerza Sí. de seguridad del Estado destinadas para tal fin. Algunos te dicen que llevan lectores, ¿vale? Entonces, lo mismo entra aquí la incompetencia o el desconocimiento de la gente de la autoridad en ese momento concreto. Pero es lo que hemos hablado antes, pero es que tú como asociación, por eso digo que es más fácil para una asociación que para un particular, tú como asociación tienes la obligación de proteger a ese animal. Entonces, aunque no tengas refugio, si tienes una casa de acogida, luego... Sí, sí. No, pero es que el chip sigue ahí, habrá que... A ver, una vez... A ver... Claro, una... Sí, pero si no hay, a ver, pero que si no hay autorización, claro, si no hay colaboración del dueño, el dueño pasa y todo eso, y no quieres denunciarlo porque lo que sea, habrá que hacer otras vías, carta a través de un veterinario a la raya para que lo dé de baja y poder darle de alta. O sea, son gestiones administrativas que ahí me pierdo yo porque normalmente lo gestiona ya el veterinario. Pero vamos, que suele pasar, animal que esto... Claro. Tiene que pasar no sé cuántos días para poder hacer Sí. la titularidad o darlo de baja. Claro. Yo ahí ya no me pierdo, no sé cuánto, pero yo como siempre eso lo gestiona el veterinario. Cuando a mí me ha llegado conocimiento de eso, es directamente el veterinario el que ya lo pone en conocimiento del raya. El raya si ve que no aparece, le mandan un burofax, siempre es fehacientemente, le mandan un burofax, si no lo intentan, tal, y después si no aparece, pues dice, pues mira, se le da de baja a, no sé si es ese chip o al titular, porque el número supongo que será lo mismo, no le van a cambiar el chip, y ya tú puedes darlo de alta a tu nombre. Es decir, que es una gestión que yo nunca suelo hacer, pero vamos, más de una vez he visto que lo ha tenido que hacer con lo cual ahí yo no puedo, no me meto, pero que sé que muchas veces se ha hecho a través de los veterinarios. Entonces ahí debe haber una normativa interna a través del raya, a través de no sé qué, que diga pues quién puede dar, quién no puede dar de alta los chips, quién no, está muy regulado. Pero vamos, que soluciones, lo que pasa es que te tienes que mover. Ahora, yo lo que digo, si vamos al hecho de eso de, por ejemplo, en una de las asociaciones de Motril, creo recordar que tiene un convenio con la perrera en esos casos, es decir, animal que no podáis tener porque nosotros nos hacemos cargo, pero determinadas cosas. Y se le tiene dicho a mucha gente, animal que encontréis, no deis parte a la policía local, porque se lo lleva la perrera, pero no porque ellos quieran, la policía local no quiere. Es porque si la persona que lo ha encontrado y lo ha llevado no puede hacerse cargo, ellos que van a tener un refugio dentro de las instalaciones de la policía local, entonces no le queda de otra. Pero te encuentras de todo. Entonces, claro. Y luego tenemos lo que he comentado antes, de animales que están en unas condiciones o que tú no te fías de que esa persona sea realmente porque no tiene chip y te enseña fotos y dices, oye, pues yo no te voy a entregar el perro, denúnciame. Ya veremos a ver si tú eres el propietario o no eres el propietario. Ahí ya entra dentro del criterio de cada uno donde se quiera meter y donde. Pero que digo, situación defendible, por supuesto. O sea, que es eso. Lo de ¿necesito un abogado para denunciar? No. No necesitáis ningún abogado para denunciar. Que sea un caso un poquito así, queráis decir, oye, pues mira, ¿cómo puedo denunciar? O quiero que desde un principio, que ahora lo explicaré, vaya con abogado y todo eso, pues bueno, entra en el criterio. Pero como es un delito público y todo eso, es que no hace falta ni abogado, ni procurador, que uno puede ir a denunciar, como he dicho antes, ni siquiera siendo testigo, teniendo conocimiento de un hecho. ¿Necesito pruebas? ¿Qué tipo de pruebas valen? Pues, hombre, como todo hecho delictivo, tienes que justificar. Tú no, a lo mejor el fiscal o quien sea, pero yo siempre aconsejo que desde un primer momento, cuando se va a denunciar, al menos facilites unas pruebas para que eso no se quede en nada, llegue al juzgado y lo archiven. Entonces es importante, si no quieres que vayan los testigos allí, al menos poner sus datos y su número de teléfono para que contacte con ellos. O una declaración jurada de los testigos, fotografías, vídeos, conversaciones de WhatsApp, grabaciones, porque las grabaciones son legales siempre que tú seas parte de esa conversación. Si tú no formas parte de esa conversación
y estás grabando a unas personas hablando o manifestando algo, son ilegales. Pero si tú estás siendo parte de una conversación y estás grabando esa conversación, es legal. Entonces tú puedes aportarla, igual que las conversaciones de WhatsApp, luego tendrán la validez que puedan tener, impugnarlas o lo que sea. Pero en principio unas pruebas. ¿Y qué vale de prueba? Pues cualquier cosa. Cualquier cosa vale de prueba. ¿Qué pasa con el animal maltratado mientras tanto? Eso es lo que tenemos y pasa, y es lo que cada vez hay más conciencia en los juzgados, es decir, si yo denuncio, ¿qué pasa mientras esto se resuelve? Porque a lo mejor el juicio me puede tardar un año. ¿Qué pasa mientras con esos animales? Si estoy poniendo un maltrato porque lo tiene con inanición, lo tiene no sé qué, ¿qué hago? A ver, por vía administrativa, el ayuntamiento tiene la competencia de decomisar, retirar a ese animal que está en peligro. Que lo suelen hacer, pocos casos he visto, pero abrirán un expediente y pondrán unas medidas para que ese animal sea retirado. El problema que tenemos es lo mismo. Si el ayuntamiento retira ese animal, ¿dónde lo va a llevar? A la perrera. Entonces dices, no sé si es mejor, ¿qué va a ser mejor? Y tú no puedes retirarlo. Entonces es importante que cuando vayas a denunciar, sobre todo con esos casos, sobre todo con asociaciones, tú te ofrezcas formalmente a tener en custodia ese animal. En el caso de una denuncia que va a derivar al juzgado, pues ahí es más fácil porque está también recogido legalmente, pero también depende del juez. Y es que tú tienes que pedir unas medidas cautelares porque hay un peligro respecto a ese animal. Entonces tú pides cuando denuncias, pones en conocimiento, si eres asociación, que normalmente se lo dan a asociaciones, tienes que poner los datos de la asociación, en el registro de asociaciones, que tienes un lugar para tenerlos, que tienes un refugio o casa de acogida y que te quieres hacer cargo de ese animal y explicando por qué hay esos problemas. En esos casos sí que recomiendo a lo mejor un abogado, que va a saber mejor darle una justificación legal a todo eso. Entonces, en esos casos, los jueces, si ven que hay una peligrosidad, pues sí, van a autorizar esas medidas cautelares mientras se resuelve el procedimiento. Pero tú, como persona que está a cargo de ese animal, mientras tanto no puedes ni cederlo, ni darlo en adopción, ni nada, estás solo a su cuidado. Pero sí tienes el derecho a personarte en ese procedimiento y reclamar todos los gastos que deriven del cuidado de ese animal para que en su momento a ti te indemnice. Entonces, la vía sería eso, pedir que el ayuntamiento suponga o acuerde que se le retire ese animal porque está en un peligro, el típico animal que está en un balcón, y se lo retire, pero ahí tiene que estar la asociación para decir, oye, me lo llevo yo, y que el ayuntamiento diga, sí, venga, os lo dejo a vosotros en custodia. Y en el caso de la vía penal, lo tiene que autorizar un juez. Entonces, desde un principio, es importante decir que, o sea, ofrecerse con todos los datos, el estatutos de la asociación y ofrecer y dónde va a estar ese animal, que va a estar bien custodiado, que todo eso. Entonces, ahí el juez, si ve esa peligrosidad y que hay una necesidad de esas medidas cautelares, las va a establecer y tú puedes tener ese animal hasta que se resuelva. Que se resuelve y se absuelve al personaje, al investigado y después acusado y se le absuelve, pues ese animal deberá volver con él si es que lo quiere. Que al final se le condena, pues ese animal dejará como se le pondrán unas medidas que van adheridas a la propia pena, diciendo que no puede tener esos animales, o sea, un animal, que no puede tener animales durante un periodo de tiempo. Evidentemente ese animal se le puede dar de baja con la sentencia, habrá que ir al raya, habrá que ir no sé qué, pero ya se puede quedar con quien lo tenga en su cuidado. Y en su caso cederlo, lo que sea más, normalmente lo autorizará el juez. Y bueno, eso, el problema que tenemos es que para que pongan unas medidas cautelares a veces hay que pasar, o sea que muchos jueces todavía son reacios a ponerlas, pero creo que por desconocimiento también. ¿Puede denunciar cualquier persona? Pues lo que he dicho, sí, cualquier persona. Ya lo he comentado. ¿Y puedo pasarme algo si denuncio? No. O sea, nada, absolutamente. No tiene ninguna consecuencia, salvo que tú estés poniendo una denuncia falsa. Pero como con todas las denuncias. Entonces, el contrario sí. Por el principio de defensa, de luego, a ver, si yo llevara la defensa en cualquier delito, yo llevara la defensa de una persona que está siendo investigada en el proceso de instrucción, por ejemplo, yo lo primero que diría es que a mí no se me están facilitando datos de la persona que ha puesto en conocimiento eso.
¿Qué pasa si es la única persona que lo ha visto? Vamos, ya tengo ahí lo suficiente como para que lo absuelvan o al menos... Ahora, si hay una persona que da un aviso y sale, pues se ha dado un aviso por un vecino con el número tal, no sé qué, pero luego es la policía la que sigue instruyendo de oficio, a lo mejor no hace falta que vaya ni que salga ni que tenga constancia de quién es el que ha llamado o lo que no, que se lo queda en la policía. Pero siempre que se pueda, pero normalmente ellos sí tienen constancia de quién ha llamado porque tienen que tenerlo. Vamos. Salvo, ya digo, las plataformas estas online que no sé cómo funcionan, no sé si son anónimas, no son anónimas o cómo, ya no sé cómo va, no sé. A ver. Vale, intervención en procedimiento, esto es muy rollo, pero es para que lo sepáis porque también es importante. Lo del tema de la necesidad de abogado, sí que os he dicho que no es necesario. No es necesario el abogado para poner una denuncia, para que el procedimiento siga adelante, porque es un delito público en el cual no necesitas que haya alguien que esté como acusación, ni particular ni popular, porque se supone que el juez va a valorar a ver si hay indicios, no hay indicios, va a haber una instrucción y el fiscal, que se supone que es el que está ahí para que se cumpla la legalidad, pues es el que va a hacer de acusación y si va viendo que es el que va a pedir los testigos, que va a pedir todo. Ahora, ¿qué suele pasar con algunos casos que no son muy evidentes o algunos que son muy evidentes, pero también suele pasar? Yo denuncio, ya sea en el juzgado directamente, en la policía, la Guardia Civil, lo que sea. En el caso de que sea la Guardia Civil, por ejemplo, eso, abren unas diligencias, cuando están terminadas las diligencias, lo pasan al juzgado. Cuando está ya el juzgado, el juez tiene que tomar una decisión, que se ponga un número de procedimiento, diligencias previas o lo que sea, que se vaya a hacer una instrucción para ver e investigar qué es lo que ha pasado, citar testigos o lo que sea, o puede archivarlo, porque entienda varias cosas, entre ellas o que no se sabe quién es el autor, o que entienda que los hechos no son perseguibles por vía penal. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si tú no eres el que ha puesto la denuncia, tú no te vas a enterar en tu vida, salvo que vayas a preguntar y algún funcionario te dé la información, que eso ha sido archivado. Si tú pones la denuncia, te llegará una carta diciendo que eso ha sido archivado y que tienes 3 días para recurrirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos 3 días? Dice, bueno, ¿yo qué hago en esos 3 días? Busco un abogado, me persono, Entonces, por eso, a veces es muy importante ir con abogado o desde un principio o al menos pones la denuncia, al menos sobre todo esto va para las asociaciones. Poner la denuncia, quien sea, la puede poner quien sea, alguien de la asociación, un testigo, alguien que ha tenido conocimiento, pero estar pendiente cuando eso va al juzgado para personarnos. ¿Qué es personarnos? Pues formar parte del procedimiento. Y para formar parte de un procedimiento penal, de un delito, no un delito leve, sino un delito normal y corriente, necesitas abogado y procurador. Pero a partir de que tú te personas, tú puedes pedir prueba, solicitar diligencias, solicitar el decomiso del animal para que quede a protección de una asociación si no se ha pedido antes. Puedes recurrir los archivos, los no archivos, o sea, ya puedes ser parte del procedimiento. Si tú eres el particular, es decir, si a ti, entonces, estaríamos ahí, por ejemplo, en la acusación particular, lo que voy a explicar ahora. Si a ti el maltrato animal es sobre un animal de tu propiedad no hace falta que tenga chip, que sea un animal que esté en tu custodia. Y que, porque hay veces que son animales nuestros, pero no le hemos puesto chip todavía o lo que sea. Y a ver, tú eres el afectado, el animal afectado es tuyo, tú eres afectado también, con lo cual, por explicarlo un poco así para no sea terminología tan jurídica. Entonces, a ti lo que te van a hacer en el juzgado es llamarte para ofrecerte acciones. Es decir, te van a decir que tú puedes ir con abogado y procurador, pero que no es necesario, pero que si tú quieres seguir, digamos, en ese procedimiento como afectado. Entonces tú puedes decir que no, que siga el procedimiento como quiera, pero que tú no quieres formar parte del procedimiento. Si el fiscal quiere, eso, lo digas tú o no, eso, haber un maltrato animal, va a seguir. El fiscal va a querer seguir, si quiere. Pero que en principio, si ven un delito, lo digas tú o no. Pero como te hacen ofrecimiento de acciones, ¿eso qué quiere decir? Que tú, como afectado porque es tu animal, aun no teniendo abogado y procurador, tú vas a estar ahí como perjudicado. Y en su momento se te va a informar de todo. En su momento tú irás a juicio.
a ti se te podrá o podrás pedir una indemnización, ya sea de los gastos veterinarios o una indemnización por muerte o lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú, siendo, digamos, el afectado, no necesitas tampoco abogado y procurador porque a ti te van a avisar. Puedes personarte con abogado y procurador y serías la acusación particular. ¿Qué pasa cuando no es un animal que es de tu propiedad? Ahí estaríamos en la acusación popular. Es decir, alguien, que ya sea una asociación porque tenga sus estatutos o un particular, que también se dan esas circunstancias, que tenga un interés especial en ese procedimiento, que lo justifique, pues se persona en ese procedimiento con abogado y procurador para ser parte de ese procedimiento y poder pedir. En ese caso estaríamos en acusación popular. En esos casos yo siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Por lo que he dicho, archivos. Y en la última hora te llega la asociación diciendo que se ha archivado un procedimiento, entonces tienes que hacer en esos 3 días, tienes que hacer la personación, tienes que hacer un apoderamiento, tienes que hacer el recurso. Y luego otra cosa, a ver, aquí por ejemplo cuando pongo, porque la acusación popular legalmente se establecen 2 requisitos, y es que lo hagas por querella criminal y poner una fianza. A ver, ¿qué es la querella criminal? Por hacer un poco así, es una especie de denuncia, en la que tú estableces quién ha hecho ese hecho, bueno, cuáles son los hechos, quién ha hecho ese hecho, quién es el que está, digamos, diciendo esos hechos, o sea, quién los está denunciando, cuál sería el delito que está cometiendo y luego ofrecer una fianza. Eso si lo haces directamente, es decir, una asociación tiene constancia de un hecho delictivo, pero no va ni a la policía ni al juzgado de guardia. Decide hacer directamente una querella criminal, poniendo una fianza y yendo al juzgado con todos los hechos, con todas las pruebas y con esa querella criminal, con su abogado y su procurador. En ese caso sí hay que hacerlo por querella criminal, abogado, procurador desde un principio y establecer una fianza. Hay sentencias que dicen que si es una asociación sin ánimo de lucro y aporta su estado de cuentas en el que no es muy boyante, y normalmente las asociaciones animalistas no tienen fondos ahí, normalmente pueden ofrecer una fianza muy pequeña o incluso se les libre de aportar esa fianza. Vale. Eso cuando no hay nada abierto. Eso si lo quieres hacer desde el principio. Pero si ya hay un procedimiento abierto en el juzgado y tú te quieres personar con tu asociación, no hace falta ni querella criminal ni fianza. Entonces, nos hemos encontrado, y Nathan lo sabe, que en muchos casos en los que está abierto y por desconocimiento de los jueces han pedido una fianza, incluso querella criminal, y hemos tenido que estar recurriendo también. Pero no se exige, o sea, si hay un procedimiento abierto, ya no se exige esos requisitos. Ahora, por eso yo aconsejo que quien tenga asociación y tenga conocimiento de un hecho, no haga la denuncia, a ver, directamente al juzgado, porque van a decir que lo tenía que haber hecho como querella, lo que sea. Y si la hace, la haga como persona particular, no como asociación. Lo haga como persona particular, en la policía no va a importar. Pero si lo hace directamente al juzgado, a lo mejor el funcionario de turno dice, pues esto hay que hacer. Entonces lo hace como particular y luego ya se persona con la asociación, con su abogado, con su procurador, que ya podrá pedir todas las pruebas que quiera. Vamos, resumiendo, acusación particular es para la persona que es afectada porque es su animal, y es cuando va con abogado y procurador, pero que no es necesario, y acusación popular cuando es una persona que ese animal no es suyo, no es propio, pero quiere formar parte de ese procedimiento para ser acusación, y que en su momento se le condene a esa persona, y ya está. El sobreseimiento y el archivo, pues lo que he comentado, que hay casos en los que los jueces pues no quieren continuar con el procedimiento porque entiendan que no hay persona que haya cometido ese delito, o sea, no se sabe quién ha sido, o porque entiendan que los hechos no son suficientemente graves, no están establecidos en el Código Penal o lo que sea. Y ahí estamos nosotros, estamos ya personados para hacer nuestros recursos, para poder decir que sí, que hay una persona. Mira, por ejemplo, hay un caso en Motril de una señora que envenenó, bueno, eso es lo que intentamos acreditar, que envenenó a un perro. Y después de 1 mes y pico acudió a la propietaria a decirle, yo te he envenenado al perro. Y hay un vídeo por las redes, se hizo viral en su momento,
Entonces, lo primero que hizo el juzgado de instrucción, cuando recibe esa denuncia que se hizo en la policía con ese vídeo, es archivar el procedimiento porque se desconocía la autora de los hechos. Entonces dices, si yo te he facilitado un vídeo en el que alguien lo está medio reconociendo, te estoy diciendo que la propietaria del perro es testigo también porque a ella se le ha confesado, y es válido su testimonio, que ese perro lo ha envenenado la otra, mínimo a mí, lo que me tienes que hacer no es archivármelo. Me tienes que abrir una instrucción y pedir que declare la propietaria del perro en cuestión y que en su caso también declare a la persona que tenemos los datos, si se dio los datos en la policía, que sí que se han dado los datos. Luego ya el juez que decida si se ha quedado acreditado para seguir la instrucción y irte a juicio o no, pero en principio, entonces, pues yo digo que hay casos que aunque lo veamos muy claro, se archivan y es importantísimo estar ahí con un abogado desde un principio para poder recurrir en esos pocos días que nos lo dan. Y nada, pues el procedimiento penal básicamente es, se abre un expediente en el juzgado, ya sea porque haya llegado oficio, porque haya una denuncia directamente en el juzgado, porque se haya hecho por denuncia en la policía, pero bueno, les llega, abren un expediente, le dan un número de autos y entonces va a empezar una instrucción. La instrucción es un proceso, o sea, un momento procesal en el que se va a averiguar quién es el autor de los hechos que se han denunciado, si existe, a ver, primero si existen esos hechos, quién es el autor y si esos hechos están dentro del Código Penal, es decir, están tipificados, entre otras cosas. Entonces se va a averiguar lo básico. Cuando el juez considere que ya la instrucción se ha acabado o ya no hay nadie más que pida prueba o lo que sea, pasará a otra fase en la cual el fiscal y las acusaciones, si hay acusación popular o particular, van a hacer su escrito de acusación pidiendo la pena, estableciendo una serie de cosas y de circunstancias, pero sobre todo la pena. Y después pasará ya al juzgado de lo penal, que no sería ya el instructor, el juzgado de lo penal, que lo va a juzgar. A veces se queda por medio los expedientes y otras veces no. Ese es el procedimiento, básicamente. Entonces, luego tenemos que cuando hay una sentencia y la sentencia es de condena, le ponen las accesorias que es que no pueda tener animales. Y a veces nos encontramos con que esa persona sigue teniendo animales. Entonces, estaría incumpliendo una sentencia. Y eso es más grave. Incluso tiene más pena que el propio maltrato animal. Y otra cosa, nos encontramos con familias que tienen, que uno de ellos tiene una condena y nos encontramos que tiene perros en casa. Pero es que los perros están a nombre de su mujer. No está incumpliendo. Sí, no sé si querías hacer alguna pregunta. Sí. Cuando hacemos una denuncia, ¿qué tenemos que hacer para hacer el seguimiento de los denuncias? Para hacer el seguimiento es, a ver, tú puedes ir a, por ejemplo, si haces una denuncia en la policía, si haces una denuncia a la policía, tú puedes ir a los días para preguntar y decir, oye, mira, esta es mi denuncia, mi copia, este número de diligencias, ¿me puedes decir si la has enviado ya al juzgado? Entonces te tienen que facilitar esa información. Te dicen, pues sí, y tú puedes ir al juzgado y averiguar en qué juzgado está. Pero ¿qué pasa? Que o te vas juzgado por juzgado, te encuentras a un funcionario que te lo pueda mirar y... Entonces, hacer el seguimiento, lo más fácil es abogado y procurador. Por eso digo que no es necesario, pero que es muy útil a la hora de... No desde un principio, a lo mejor, pero sí una vez que tú pongas la denuncia, comunicar ya cuando tú sepas que la policía lo ha llegado al juzgado, porque ahí ya la procuradora tiene mucha facilidad para buscar en qué juzgado ha caído, cuál es el número de procedimiento y si te quieres personar o no. Esa es la forma más fácil de hacer el seguimiento. Porque si tú eres una denunciante afectada, perjudicada, a ti el juzgado te va a informar. Pero si no eres perjudicada, no tienes, aunque seas denunciante, no te van a informar. Salvo que te persones como acusación popular con un abogado y un procurador. Esa es la cuestión, porque no tendrías derecho a formar parte si no es así. ¿Que tú eres perjudicada? Sí, te van a informar de todo. Además te ofrecerán lo que se llama el ofrecimiento de acciones. Te van a decir que tú tienes derecho a abogado y procurador, pero que no es necesario,
pero que tú, si tú reclamas, entonces dices, sí, reclamo, que no quiere decir que reclames dinero, sino que reclamas justicia, digamos. Entonces tú dices que sí, que quieres ese ofrecimiento de acciones y ya está, entonces te tienen que comunicar. Te llamarán para juicio, te llamarán. Ahora, si tú quieres proponer prueba o lo que sea, es más complicado, porque tú imagínate que de repente te aparece alguien y te dice, oye, mira, que yo sí vi cómo, yo qué sé, quien sea, yo sí vi cómo envenenó a tu perro. Entonces dices, uy, de repente tengo un testigo. ¿Cómo lo hago? Pues tendrías que a lo mejor presentar un escrito o hablar con el fiscal para decírselo, pero en cambio si tienes abogado, el abogado sí que va a hacer un escrito en forma diciendo que hay un testigo, que se le tome declaración, que ta. Más sencillo. Entonces, y bueno, y tenemos eso, el cumplimiento, que pasa muchas veces, sí. ¿Aquí entraría el tema de la justicia gratuita? Sí. En tanto la justicia No, pero no, en popular no, popular no, pero particular sí. pero particular sí. Y entonces, una asociación que su estatuto tiene lo de tema animalista y tal, ¿tendría suficiente peso como para poder pedir la asistencia jurídica gratuita? Es que la asistencia jurídica gratuita es para particulares, hasta lo que yo sé, nunca se ha dado. También hay asociaciones Es que es por eso que no sé, yo nunca he visto que se haya pedido para asociaciones, así que como no me conozco la normativa, estoy en el turno de oficio, pero a mí no me han derivado nunca ninguna asociación ni nada, siempre ha sido particulares. Entonces no sé hasta qué punto si una asociación podría pedir la justicia gratuita. Si la normativa lo establece, sí. Pero particular sí, pero porque es un particular, porque es una persona privada. Ahora, puede pasar que el animal, que tú seas acusación particular, pero que seas una asociación, porque el animal sea tuyo, que también puede pasar. Yo llevo un caso también de un animal que lo mató un vecino, o fue otra gatita que mató un vecino en Granada, y no había acusación popular, era particular, porque aunque estaba en una casa de acogida en ese momento, el animal era propiedad de una asociación que, como no tiene refugio, funciona con casas de acogida. Entonces no era por acusación popular, era como afectados. De hecho, recibieron una indemnización y de todo. Que puedan pedir justicia gratuita, ay, me pillas. Ya digo, estoy en el turno oficio, pero no sé. Para la justicia gratuita, ¿no? Pues mira, genial. Me das una información que lo desconocía y me alegro. Sí. Yo desconocía que se podía, una entidad jurídica que podía pedir la justicia gratuita, pero porque tampoco me ha interesado nunca saberlo. O sea, a mí me derivan las cosas del turno de oficio, no sé qué, y nunca me ha tocado ninguna asociación, ni ninguna empresa, ni nada. Supongo que tendrá que acreditar una serie de ingresos, como pasa con los particulares. Entonces, pues eso. De todas formas, tenga justicia gratuita o no, pues luego si hay una indemnización puede haber unas costas y puede haber, o sea, perfectamente, independientemente de eso. Y bueno, y luego lo que puede ocurrir es la absolución, pues que absuelvan a esa persona y bueno, en ese caso pues si hay un animal en custodia habrá que devolverlo si es que lo quiere o esto. Antes del juicio, el mismo día del juicio suele pasar, se puede llegar a conformidad, es decir, que no todo es hacer el juicio de yo me siento, yo pido la pena, presentamos los testigos, sino que antes del juicio puede haber un acuerdo entre el fiscal y las partes para que la persona que ha cometido el hecho lo reconozca, se le rebaja un poco o se juega un poco con el tema de la pena, porque a lo mejor si yo le estoy pidiendo, aquí hay un caso de unos galgos y yo estoy pidiendo una pena por cada galgo maltratado. El fiscal está pidiendo un delito, un solo delito, pero continuado, porque ha habido muchos. Y él está pidiendo una pena muchísimo más inferior que yo estoy pidiendo 17 años de prisión. Que dices, yo sé que no me lo van a dar, vamos, que solo con 17 años de prisión, pero deberían dármelo. Entonces, ahí está la cuestión, es que yo el día del juicio, a mí lo que me puede pasar es, como en otros casos, es que la persona que se está enfrentando a una pena diga, pues yo prefiero negociar que me pongan un año de prisión a irme a juicio y enfrentarme a 17 años o a 5 o lo que sea, pero pasa con todo. Un tema de drogas, tema de lesiones, lo que sea. Y de bueno, yo prefiero reconocerlo y que me pongan una pena inferior a la que me están solicitando
llegar a un arreglo de, por ejemplo, la suspensión de la pena, de no sé qué, que enfrentarme, entrar en juicio y que me pongan X de... Entonces, muchas veces podemos encontrar que hay sentencias pero que es de conformidad. Y en el caso de maltrato animal suele haber muchas sentencias de conformidad. Y esa es la pena, no pena, que a mí me parece genial que uno reconozca los hechos y que al final haya la condena, que es lo que queremos. Pero muchas veces el tema de temas jurídicos no llegan a verse y a tratarse porque la sentencia simplemente pone que estos son los hechos, esto se le condena y tal. Pero no llega a entrar en esa discusión. Por ejemplo, si yo tengo 5 perros y a 5 perros los maltrato, yo entiendo que es un delito por cada animal. Pero en muchas sentencias se ha entendido que no, que era un delito continuado o un delito agravado, lo que sea. Entonces la cuestión es que si tú llegas a conformidad eso no se va a ver. Va a establecer directamente, pero no te va a explicar. Cuando eso se discute, hay muchas sentencias. En un caso había, creo que uno de caballos, pero no me acuerdo en qué provincia, y pusieron 8 años de prisión por cada, o sea, no por cada caballo, sino 8 años porque era por cada animal más los agravantes no sé qué. Es decir, ha cometido un delito por cada animal, pero se llegó a juicio y motivó la sentencia el por qué se llegaba a esa solución. En el tema animal falta muchas sentencias para que haya una base jurisprudencial lo suficientemente importante para que cuando vayamos a juicio también podamos alegar esas cosas. ¿Y qué pasa con el animal si no sé qué y qué no sé cuánto? O sea, muchas cosas, muchos detalles que están todavía en el aire porque no llevamos tantos años que hay tantos casos de maltrato. O sea, de maltrato sí hay, pero que hay tantos casos que llegan a juicio. Por eso yo digo que es importante denunciar siempre. Unos llegarán a juicio, otros no, otros se quedarán por el camino, pero al menos la denuncia está puesta. Que se vuelva a pasar y vuelva a tener otra denuncia y ya consta otra denuncia. Bueno, esto es lo que he comentado antes del decomiso y que se puede solicitar perfectamente, está legalmente establecido, pero lo ideal que se haga, yo lo haría con un abogado, precisamente por eso, porque va a establecer jurídicamente cuáles son los artículos que se establecen y lo va a poner mejor y hay que dar los datos de... Normalmente no suelen darlo a un particular, puede ocurrir. A una vez me preguntaron que qué pasa con las asociaciones que no tienen refugio, porque normalmente tú tienes que entregar núcleo zoológico y tal para que el juez vea que tú tienes un espacio. En Granada yo sé que muchas asociaciones funcionáis con tema de casas de acogida, no con refugios. Entonces, en ese caso, una vez hablando con un profesional precisamente de esto, y dijo que cree que no habría ningún problema siempre que se justifique a qué casa de acogida va, un compromiso, una descripción de quién lo va a tener, o sea, que se justifique perfectamente que esa persona está capacitada para tener ese animal en custodia. Entonces siempre hay que dar muchos datos y todo. Y este es un gatito mío, sacado de la calle. Estaba en la veterinaria en ese momento. Y bueno, ¿qué pasa si hay la solución en vía penal? Pues nos podemos ir a vía administrativa. ¿Por qué? Porque si yo, como os he comentado al principio, que yo puedo poner denuncias, poner en la vía penal y esperar a que se archive para irme a la vía administrativa, o puedo poner denuncias en todos sitios. ¿Qué pasa? Que si yo pongo denuncias en todos los sitios, lo que van a hacer es que en cuanto tengan conocimiento que está abierta la vía penal, lo van a suspender. No lo van a archivar, lo van a mantener ahí en suspensión el expediente a resultas de lo que se resuelva por vía penal. Una vez que la vía penal se termina, ellos van a seguir con el expediente. En el caso que haya condena por vía penal, el expediente de sancionador por vía administrativa se va a cerrar, porque no se puede sancionar a una persona por el mismo hecho por 2 vías. Se llama el non bis idem. Entonces, no se puede, si a ti te condenan por vía penal, ese mismo hecho no puede ser por vía administrativa. Ahora, si por vía administrativa se archiva y se sobresee el caso, o se llega a sentencia y te absuelven, queda abierta la vía administrativa. Es decir, que puedes estar con la vía administrativa, si no la has puesto, pone en su momento su escrito denunciando esos hechos, o si está ya abierto, pues van a continuar, a lo mejor se le sanciona a esa persona y a lo mejor la sanción incluso es más importante económicamente y le va a dañar más. Y también cabe la posibilidad de que si se ha solicitado el decomiso se le decomise el animal. Pongamos un ejemplo, el tema del perro en el balcón. Nosotros lo consideramos lo suficientemente grave, va a vía penal, se archiva, vía administrativa. O pongamos que va a juicio y considera el juez que sí, que se ha creído
que el perro llevaba ahí días, que no le tienen asistencia, pero que no es lo suficientemente, con una entidad suficiente, y como la vía penal está solo para los casos más graves, como para que tenga entidad suficiente para que merezca reproche penal. Y lo absuelve. Pues tú dices, pues bueno, encima tengo una sentencia que me la ha reconocido, pues me voy a vía administrativa para que le sancionen vía administrativa, que también hay un régimen de infracciones y sanciones, y ya está. Que luego en vía administrativa también pueden decir que no. Pero bueno, si ya tienes una instrucción y una vía penal en la que ya se han recogido además en vía administrativa también te dan plazo para presentar pruebas, para presentar testigos también. Es más, no es como un juicio, pero sí que también tienes esa posibilidad. Se suele hacer por escrito, pero que también cabe esa vía. Yo siempre recomiendo que se pongan todos sitios. Ya habrá tiempo de suspender o de lo que sea. Yo recomiendo que siempre estos hechos se denuncien en todas las vías. Y luego el abandono. El tema del abandono es lo que he comentado antes, que no solo es abandono el que deja el que con conocimiento de causa deja a su animal en la calle o en un terreno o en una casa encerrada y no vuelve, sino aquel que ha perdido el animal y no lo busca. Es decir, que si alguien pierde el animal y dice, bueno, pues ya volverá, y no lo busca, no pone sus carteles, no denuncia su pérdida, también puede ser un abandono. O sea, que también tengáis eso en cuenta a la hora de denunciar o a la hora de lo que hemos estado hablando antes. Si yo encuentro un animal que tiene chip o que no tiene chip, pero cuando lo difundo, me viene alguien y me diga, oye, que ese perro es mío, yo puedo decir, ¿la has buscado? ¿Has puesto denuncia de la pérdida? ¿Has puesto carteles? ¿Lo has difundido? Y tú puedas con eso decir, pues no te lo devuelvo. Y si te dicen, pues te voy a denunciar, dices, pues denúnciame, porque te denuncio yo entonces por abandono. Y hay muchos casos en los que hay, sobre todo, bueno, gatos y perros, pero bueno, que yo he visto casos sobre todo de perros, en los que los tienen en muy malas condiciones, son perros que entran y salen, y en un momento dado se lo encuentra un buen samaritano, lo recoge y se da cuenta que tiene chip, y lo quiere recuperar el dueño. Pues se ha encontrado con una denuncia por apropiación indebida. Una denuncia y una contradenuncia, o sea, bueno, y de otra persona diciendo por malos tratos y abandono, y se ha archivado la denuncia por apropiación indebida. También te puedes encontrar el caso, no sé, de una persona más mayor que haya perdido su animal y no sepa lo que puede hacer. Exactamente. O que no se atreve a hacerlo, bueno, no sabe. Sí, yo doy el ejemplo de mi madre. Yo doy el ejemplo de mi madre. Mi madre le da su móvil y justo sabe hacer una llamada. Si a ella se le escapa un animal, hombre, nos lo diría a nosotros, yo sé, pero si a ella se le escapa un animal, ella lo único que se le ocurriría es preguntar a los vecinos, ni poner carteles porque no sabe ni manejar un ordenador, ni hacer una foto. No se le ocurriría. Las redes sociales, bueno, para ella las redes sociales y denunciarlo a la policía, no. Entonces la cuestión es que tú tienes que ver cuando te viene esa persona, si realmente esa persona, ahora, si esa persona no lo ha difundido por esas razones de desconocimiento y tú miras y dices, bueno, pues te lo voy a devolver. También puedes hacer ahí un negocio y decir, mira, yo te lo voy a devolver, pero vamos a hacerlo a través de un contrato. Y porque también puedes hacerlo, si lo acepta y dices, y sobre todo cuando a lo mejor no tienen chip, y dices, mira, si no me firmas un contrato de adopción con unos requisitos de que tú le vas a poner el chip, que lo vas a tener en buen estado, que puedo hacer un seguimiento, yo te voy a denunciar porque tú estás incumpliendo una serie de normativas, no tenerlo vacunado, no teniendo chip. Es decir, tienes que buscar el caso concreto para decir, ¿con qué puedo yo atacar para que esa persona, si realmente, porque te puedes encontrar con un caso de que un perro lleve semanas perdido, no lo hayan buscado bien, no sé, pero ese perro en cuanto ve a esa persona se le echan brazos, porque el perro está enamorado, y también lo he visto en el caso, y a mí me ha preguntado la de la asociación, y dice, ¿qué hago, Maite? Si es que la perra los ve y se le echa, pero las tienen sin chip, de vez en cuando la dejan salir. Le digo, pues intenta, diles que o les pones o sea, para que les sancionen, o que te hagan un contrato como si tú le hicieras la adopción, con un compromiso de seguimiento por tu parte y un compromiso de darle de alta con el chip, de ponerle las vacunas pertinentes, de castrarla también porque estaba sin castrar, y accedieron a eso. Entonces, si tú accedes a eso y todo eso, pues fenomenal. Si no acceden, pues ya te puedes encontrar que te denuncien por apropiación indebida, diciendo que es que ellos no saben poner los carteles o lo que sea. Entonces tú ahí
tienes que ver, tienes que poner en una balanza. Si yo me voy a quedar un perro y conseguirle otra opción, si está feliz con ellos, lo que pasa es que son de estas personas que dejan salir a sus animales, que pasa mucho, y se pierden y no sé qué. Ya ahí es cuestión personal. Yo suelo decir lo que puede pasar. Lo malo es que te denuncie por apropiación indebida. Ahora, si tú tienes un... Es defendible, en determinados casos eso es defendible, se archiva. Y bueno, esto es lo que... Sí, dime. Típico caso de que encuentras un perro, te lo llevas al refugio, no tiene chip, y después viene el dueña, diciendo que es su perro, pero no tiene chip. Sí, pues lo mismo. O sea, lo que he comentado. Es más difícil con el chip, pero es muy fácil con el chip. Primero, tú puedes decir, bueno, justifícame que es tu perro. Te puede enseñar fotos y dices, bueno, es un perro que tiene una mancha aquí, que tiene unos equices. Y tú personalmente por dentro puedes decir, pues sí, es su perro. Pero ahí tú puedes, como asociación, jugar un poco y decir, mira, no tiene chip, le deberías haber puesto chip, que es tu obligación. No es obligatorio castrar, pero sí le puedes ahí impresionar un poco. Es decir, mira, yo te lo entrego y si me haces un contrato de adopción, o sea, yo te lo, aunque es tuyo, o un contrato, no tiene por qué ser de adopción. Los contratos civiles son válidos siempre que nos vayan contra ley. Entonces, un contrato en el cual se especifique que tú has encontrado el perro, que ellos son los dueños y que se comprometen a hacer determinadas cosas. Ahora, pero con unas consecuencias jurídicas también puedes poner, o sea, con unas consecuencias si no lo cumplen, por ejemplo, den una indemnización o lo que sea. Y un seguimiento. Entonces, como es un contrato civil, tú puedes hacer cumplir ese contrato y llamarles dentro de 2 semanas y decir, oye, mira, le has puesto el chip, le has puesto, porque si no te voy a denunciar. Y a veces, muchas veces, por no encontrarse esa multa, acceden a eso. Pero que si no tiene chip, las fotos tú dudas o lo que sea, o ves que hay un maltrato, o no un maltrato gordo, sino un mal cuidado de esos animales, tú como asociación te puedes quedar con el animal. Nosotros que en ese caso lo hicimos, pero a los días viene la Guardia Civil, nos lleva al cuartel y me leyó mis derechos y fue como apropiación indebida. Sí, por eso. Pero en la apropiación indebida, el seguimiento normal es que hubiera una instrucción, se te toma la declaración, y tu defensa podría ser o que no te han dado pruebas suficientes de que ese perro es realmente de ellos porque no tiene chip, y tu deber como asociación y como los estatutos es proteger a ese animal y no se lo vas a dar a cualquiera, y que tú encima le has ofrecido un contrato de adopción mirando si tienen las condiciones y con unas obligaciones, chip y tal. O la defensa es, sí, reconozco que son ellos los dueños, pero este perro venía en muy malas condiciones, que entiendo que ya las tenía no durante la pérdida del animal, sino mientras vivía con ellos. O que hubo la pérdida, son gente que tiene acceso a redes, que puede denunciar y no lo han hecho. Esa es la defensa de la apropiación indebida, porque en la apropiación indebida, los delitos están los delitos dolosos, es decir, que hay una intencionalidad, un dolo, y los imprudentes. Dentro de los dolosos luego hay otras cosas, hay más, el dolo eventual, es decir, que yo estoy haciendo una cosa, pero sé que puede ocurrir, pero aún así lo sigo haciendo. Pero el dolo quiere decir que en la apropiación indebida tiene que haber una intencionalidad de tú que has hecho un acto, y es que claro, es tener en cuenta como si el perro fuera un objeto, pero es meter ese objeto en tu patrimonio. Entonces, tu intencionalidad no es esa. Tu intencionalidad es salvaguardar el bienestar del animal, ya seas asociación o persona particular. Por tanto, no habría dolo y por tanto no estaría uno de los elementos esenciales de lo que se llama el tipo de la apropiación indebida, que es el subjetivo, que es la intencionalidad esa. Por eso digo que defensa tiene, y luego cada caso es cada caso. Y yo a veces recomiendo que se negocie, si realmente tú ves que ese perro está feliz con ellos, pero solo que ha habido una cosa, pues dices, pero ¿cómo le voy a entregar yo al perro sin chip y que siga estando sin chip y sin vacunar y sin nada? Pues negocia. Y le dices, mira, yo te lo voy a entregar, pero vamos a hacer un contrato en el cual tú te comprometes a en X plazo hacerle... En este caso no se devolvió, el perro era un perro de raza, nos queríamos devolverlo nosotros de la asociación, y al día de hoy no ha pasado nada. Claro. Si es que muchas veces, ya te digo, les amenazas, entre comillas, le adviertes, que queda mejor, le adviertes, le dices, oye, mira, yo, si no hacéis esto, yo te voy a denunciar. A ver, denunciar.
voy a poner en conocimiento de la administración, porque es la competente, para que te sancione porque tienes un animal sin ponerle chip, y luego cuando son perros considerados potencialmente peligrosos, que las multas son tremendas. Entonces, aparte que tiene que tener seguro, que tiene que tener no sé qué. Entonces, a veces es jugar un poco. Y si ya vamos a las últimas, pues la consecuencia final, que te veas en un proceso por apropiación indebida, pero defendible, es muy defendible. Y probablemente en todos los casos que he visto yo en estos casos, vamos, que el juez lo archiva porque tu intencionalidad no es esa, no es quedarte con el perro. Sí, pero para protegerlo, no como en propiedad y como un objeto. O sea que es por eso. Y luego lo que quería comentar, que no tiene mucha que ver con lo anterior, pero sí que es una recomendación y supongo que lo haréis todos. Ya sea particular o asociación, siempre cuando se cede un animal con contrato de adopción. En el caso de acogidas, también contrato. Además, hay multitud de modelos por internet. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado animales que se han cedido provisionalmente a casas de acogida y luego no los han querido devolver. Y dices, bueno, pues si está bien la casa de acogida, perfecto. Dice, por eso es tan importante. Ojo, que lo han dejado salir, se ha perdido mientras está en acogida, que no le han dado el tratamiento veterinario que a lo mejor tenía que tener porque estaba en cuarentena, que lo ha juntado con otros gatos, a lo mejor. Entonces, cuando uno tenga una casa de acogida, si es de confianza, muy de confianza, vale. Pero si no, también un contrato de acogida provisional. Y ya no solo para tú salvaguardarte de que ese animal va a volver contigo, no le va a pasar nada, sino también es un seguro para esa persona, porque hay gente que tiene miedo de ser casa de acogida porque piensa que luego luego no vienen a por el animal y me lo quedo. Establecer también que va a ser por un periodo X, que se le va a pagar X si es que se le paga, o lo que sea. Pero regular eso que esté establecido en un contrato, porque los contratos se hacen cumplir. Y en el contrato de adopción, no sé si lo soléis hacer, no contrato, supongo que sí, pero no sé si soléis poner, a ver, cuando en un contrato se pone que es obligatorio castrar a ese animal que tú estás dando en adopción, y tú tienes constancia de que esa persona, en ese periodo de tiempo que tú le has dado para castrar a ese animal, no lo ha hecho, tú puedes ir al juzgado para pedir que obliguen a ese animal a castrar. Salvo que hay un informe un veterinario que diga que es contraproducente por lo que sea. Pero tú le puedes obligar, porque está en un contrato por escrito, que castre a ese animal. Vale. ¿Qué pasa? Que tú cuando pones una demanda, siempre tienes que poner una cantidad que es la cuantía de la demanda, salvo que sea indeterminada. Entonces dices, bueno, ¿cómo valoro yo la castración de un animal? Digo, bueno, pues ya está, presento un informe veterinario de cualquier veterinario que me diga que el precio medio de una castración es, por ejemplo, 70 euros. Depende, pero 70 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú la cuantía de la demanda la pones como 70 euros, porque si no la tienes que poner como indeterminada, y si perdieras el procedimiento, cuando una demanda se pone con cuantía indeterminada es como si hubieras pedido, o sea, como si hubieras puesto 18.000 euros. O sea, que las costas, si las pierdes, es importantísimo, tienes que pagarle al abogado contrario, no te digo yo cuánto, si va con el abogado contrario. O sea, si va con abogado. Entonces, es importante. ¿Qué pasa? Que en esos casos sí puedes valorarlo, pero ¿qué pasa cuando yo establezco en un contrato que a mí me tienen que avisar en un periodo de 24 horas la pérdida de ese animal, sobre todo para que yo ayude a buscarlo o lo que sea, y yo me entero que se ha perdido ese animal a la semana por casualidad o porque me lo han dicho esta semana, teniendo yo a ver la oportunidad de difundirlo, de encontrarlo, y la han aunque no la hayan atropellado, no se encuentra, no se sabe lo que ha pasado. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Como me han preguntado a veces, porque yo quiero que tenga ahí, o sea, que tenga un castigo. Y dices, ¿qué hago? Si vas a un juez, ¿qué le vas a pedir? Ya no te puede avisar las 24 horas. Entonces, es importante. Y luego, ¿cómo valoras tú eso en la demanda? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre aconsejo que se ponga? Una de las cláusulas que establezca que en el caso de cualquier incumplimiento, incluso el que no sea valorable económicamente, cualquier incumplimiento del contrato de adopción supondrá una indemnización para el cedente, para la asociación particular, de X dinero, ya sean 100, 300, 1.000 euros o lo que sea. Porque en ese caso tú ya sabes que cosas que no puedes valorar económicamente, sí hay un compromiso de un castigo, entre comillas, por ese incumplimiento. Entonces, incluso suelo poner que aparte de los daños y perjuicios que cause, o sea, por eso. Entonces,
yo lo veo importante que los contratos de adopción no solo reguléis cómo tiene que estar ese animal a partir de la adopción, sino que en el caso que haya un incumplimiento, cuáles van a ser las consecuencias. Incluso consecuencias indemnizatorias ya fijadas, aparte de otros daños que se podrían reclamar, pero siempre que lo pongáis. Porque es más fácil, ya digo, el típico caso es eso, cómo evalúo yo o cómo me voy yo a un juez a decirle, oye, mira, que es que no me ha avisado dentro de las 24 horas de la pérdida. Pero digo, pero ¿qué es lo que pide? Dirá el juez, ¿qué es lo que pide usted? Porque ya no le pueden avisar 24 horas antes, ¿qué es lo que pide? Y después, pues que me indemnice, pero si no está en el contrato. Pero si está en el contrato, sí. Y todos los que lo que hayáis ido viendo a lo largo de vuestra experiencia con animales que os hayan surgido con adoptantes, pues lo reguláis y lo metéis en el contrato. Pero sí, es muy importante. Y ya está. Bueno, esta es Esperanza. Se murió en junio. Tenía megasófago, tenía, bueno, José sabe, la conoce. Tenía un montón de cosas. Entonces también quería comentar, tenía épocas que por su montón de enfermedades, bueno, aparte que tenía 2 años y parecía súper pequeñita, pero por su aspecto, hay gente que llegaba a mi casa y decía, madre mía, esa gata, ¿qué aspecto tiene? Porque parecía que yo la tenía maltratada y súper delgadita, pero porque tenía megasófago, vomitaba cada 2 por 3, yo tenía que darle de comer cada 2 horas con jeringuilla. Entonces también quiero que entendáis que hay a veces que os podéis encontrar un animal que está muy mal, pero que el propietario le esté dando un tratamiento, porque o lo haya recogido recién, o porque tenga una enfermedad, pero todo eso por vuestra experiencia lo vais a valorar. O sea, aquí es como cuando estaba mejor, que estaba gordita, pero tenía periodos, entonces por eso, que también tenéis que eso, pero yo supongo que por experiencia lo sabréis, no hace falta que eso os lo diga yo. No sé si comentáis eso, pero solo podría hablar un poquito algo sobre el problema de las colonias felinas. Vale, el problema es que, a ver, sí, yo como digáis, rápido, yo sé que había gente que había consultado determinadas cosas vía email o lo que sea, y una de ellas era de la colonia, no sé si me da tiempo al otro, pero de las colonias. A ver, el tema de las colonias felinas. Quería anotar una cosa, a ver, sí es verdad que hay muchos municipios que cada vez más tienen convenios con el ayuntamiento para la gestión y autorizar a asociaciones, a particulares, lo que sea, con un carné de alimentista y gestor para que no haya ningún problema. Os quiero decir que si, ¿cómo lo digo? Si en una ordenanza se establece específicamente que no se puede alimentar a los gatos callejeros, pongamos que no haya un CER regulado, no sé qué, que no se puede alimentar, el ayuntamiento te puede sancionar porque está legalizado, o sea, porque está regulado, entonces está tipificado, no, está regulado, entonces te puede sancionar, pero tú, si te has sancionado, tú tienes el derecho a hacer alegaciones, y hay muchas sentencias y cada vez más que dejan sin efecto las sanciones aun estando en las ordenanzas municipales, porque dicen que como es una obligación del ayuntamiento el proteger esos animales, lo que no pueden hacer es sancionar a las personas que están haciendo el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento. Eso por un lado, y hay sentencias. Lo que pasa es que esto, como se va viendo cada vez más, las primeras sentencias que estoy viendo ahora son de contencioso, de primera instancia y cosas así, o sea, que están todavía, que no han ido a instancias superiores, pero que sí, que tú puedes defenderte. Las ordenanzas que no recogen específicamente que está prohibido alimentar a los animales, le ha llegado a personas sanciones por esas causas. Entonces, como no está tipificado, es decir, como tenemos que seguir el principio de legalidad, que es que en los procedimientos sancionadores tiene que estar expresamente el acto puesto como que es una infracción y regulado, a mí no me pueden, a mí a lo mejor si yo soy una alimentadora de una colonia o de unos gatos y pongo restos, dejo estos como pasa muchas personas que no hacen un CES, ni hacen una gestión de colonias, que son solo alimentan a los animales que tienen ahí. Entonces, ahí sí que se les puede sancionar, pero no por vía de alimentar gatos, sino por vía porque están ensuciando la calle. Entonces, es importante que a las personas se les dé esa formación de decir cómo hacer un control de las colonias, una gestión. El tema de eso de sancionar, y luego el tema de los ayuntamientos, pues cada vez hay más ayuntamientos y a algunos les cuesta regularizar eso. Pero, y
coger animales en la calle para castrar, por ejemplo, porque ya hemos tenido problemas Sí. de que nos van a denunciar y quitar las jaulas. Y estamos en la calle, podemos coger un animal A de ver, la calle. un animal de la calle es un animal que no tiene dueño. Tú puedes cogerlo, siempre que no le estés causando un perjuicio, que entonces a ti te pueden denunciar por maltrato animal. Igual que tú cogerías, o sea, denunciarías a alguien que ves cogiendo un animal, pero tú puedes perfectamente, además que es que el CES, el método CES de... No tienen derecho de quitarnos las jaulas ni nada de eso. A ver, en principio no. Lo primero porque tú estás haciendo algo... A mí nadie me puede prohibir, hombre, si yo tengo 24 horas ocupando la vía pública una jaula... Pero otra cosa, hay a veces que todas estas cosas se hacen no en vía pública. Y no me refiero con vías solo calles, sino también parques públicos. Que hay veces que se hacen en descampados de particulares, casas antiguas que están abandonadas. En ese caso, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia, ni nadie te puede quitar la jaula ni nada. Quien tiene que denunciarte o ponerte una demanda es el propietario. Y la jaula, tú si lo... A ver, es verdad que si es un municipio que no está regulado oficialmente lo de las colonias, pero a ti no te tienen por qué quitar la jaula. De hecho, si a ti alguien te quita la jaula, a ti te la está robando. O sea, te la está quitando. Porque es de tu propiedad. Y alimentar cuando es un terreno que está vacío, pero es un particular, tampoco la policía... A ver, no. Los terrenos, ellos solo tienen competencia, te digo, que esté en la ordenanza, y ya la gran mayoría de ordenanzas no por vía de animales, sino por vía de salubridad pública o de residuos urbanos, tienen recogido que nadie puede ensuciar la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti te pueden denunciar por ensuciar la calle, pero tú justificas que dices, oye, mira, yo pongo unos tarritos y luego los retiro, le pongo el agua, que son ensucias, que tienen el agua. O sea, aunque te sancionen, tú te puedes defender. Pero si es un particular, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia. O sea, me refiero que si es un terreno particular, quien en su caso te tendrá que poner una demanda o denunciar por entrar en su dominio es el particular, no el ayuntamiento. Yo me acuerdo que había una señora de Gójar, pero que alimentaba una colonia en la Zubia, y iba una señora mayor y le denunció a una vecina y le pusieron una sanción de 1000 y pico euros por alimentar, la cuestión es que ponía por alimentar, pero decían que ensuciaba la calle. Encima ella lo que hacía era que ponía los tarritos a través, ni siquiera entraba en el terreno particular, en una casa abandonada, lo que hacían, metía los tarritos a través de una verja y los animales estaban allí. Entonces, lo primero, no pueden sancionarle por alimentar a los animales porque no estaba recogido en la ordenanza de la Zubia específicamente esa infracción. Segundo, no son competentes porque es un terreno particular. Ahí en todo caso sería el dueño de ese terreno quien tendría que poner una demanda, una denuncia, pero ni siquiera se ha metido, o lo que sea. Tercero, no estaba ensuciando. Aportamos un montón de fotos que había bolsas de gusanitos, latas de Coca-Cola. Vamos, dijimos que si alguien ensuciaba no era precisamente ella. O sea que siempre es que por llegarte una multa te puede llegar, pero que siempre es defendible. Y quitarte la jaula, pues si te quita la jaula, denuncias. Porque en principio es un animal que es callejero y no está prohibido castrarles. Y tampoco está, y otra cosa que antes también era muy... Porque hablando una vez con una veterinaria me dijo que ellos tenían en su reglamento interno el tema de cortarles el trocito, lo tenían prohibido. Eso me comentó una veterinaria, yo desconozco la normativa en su momento de la veterinaria. Entonces yo le dije que en ese caso, a quien debería, si denunciaban, evidentemente no es un maltrato animal, porque simplemente le estás poniendo una marquita como que ese animal que va a estar en la calle está castrado. Que en un momento te denuncia, siempre es defendible. O sea, a ti te pueden denunciar por lo que sea, a mí me pueden denunciar porque yo qué sé, que luego eso vaya a buen fin. Pero bueno, y el tema de las jaulas, pues si te las quitan, pues es denunciar a quien te está quitando. Tampoco te digo si va a llegar a buen fin o no, pero al menos a lo mejor le para los pies. Tú puedes castrar animales de la calle, tú puedes volverlos a soltar porque no es abandono, porque lo que estás haciendo es un método CES, que a nivel de Europa está súper admitido, está muy reconocido a nivel de toda Europa y a nivel de mucha parte de España, con lo cual ya no lo van a considerar como ni siquiera, porque había gente que decía que consideraba que si tú cogías un animal, lo castrabas y sobre todo las hembras, que tienes que tenerlas varios días en vigilancia y luego lo soltabas, tú estás haciendo un abandono. Y no, es un control de las colonias, una gestión responsable de esas colonias. ¿Está autorizado por el ayuntamiento o no? Una última pregunta. ¿El ayuntamiento, si fuesen colonias dentro del terreno municipal, dentro del terreno del ayuntamiento, el ayuntamiento no tendría la obligación de hacer o de controlar esas colonias? A ver, ¿Tiene que ser a sí. través de una asociación?
Es que no, es que la cuestión es que el ayuntamiento, por normativa y por ley, tiene la obligación de cuidar a los animales callejeros. Y luego hay artículos que establecen, mira, a partir del 30 para adelante, en la Ley de Protección Animal, se establece cuáles son las obligaciones del ayuntamiento y que tiene también la obligación, digamos, que podrá colaborar con las asociaciones. Entonces, tú le puedes pedir mediante un escrito, una solicitud, que el ayuntamiento se haga cargo de una colonia. ¿Pero qué puede hacer el ayuntamiento? Decir, vale, yo me hago cargo. Llamo a los servicios de la perrera que los cojan y los metan en la perrera. Entonces, por eso a veces es tan... Si la asociación, por ejemplo, en este caso, se quiere... Exactamente, por eso es... supongo que aquí habrá gente que habrá conseguido eso, el tema en algunos municipios. Es decir, tú como asociación pides una colaboración con el ayuntamiento para la gestión de esa colonia, con una dotación económica o con algo. Es negociar con el ayuntamiento. Y si no, difundir cómo están los animales, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, que ta. Y si el ayuntamiento lo que se le ocurre es coger a los animales ferales, ya no digo los que están en la colonia que son más mimosos, sino los que son ferales de verdad, que no pueden estar ni en una jaula, que se van a morir de pena, también les puedes denunciar. Porque además había una sentencia en la que, no me acuerdo qué comunidad era, pero había una sentencia en la cual ahí sí había un municipio con reconocimiento y un acuerdo entre una asociación y el método CES, la había reconocido y tal, la asociación se hacía cargo de todo, de la castración y no sé qué. Y el ayuntamiento, no sé si por denuncias de vecinos o lo que sea, dijo que esa colonia no podía estar ahí y los recogió en jaulas. ¿Qué pasa? Que algunos animales murieron de estrés en la perrera, otros sufrieron enfermedades en esos días hasta que pudieron sacarlos. Entonces, se le condenó, es que fue creo que por vía civil, no sé por qué vía lo hicieron, si por administrativa civil o les pusieron una denuncia al funcionario competente, no sé cómo fue. Lo que sé es que el resultado fue que se le sanciona al ayuntamiento porque habían hecho un maltrato hacia esos animales que son ferales, que están en una colonia que además estaba protegida por una asociación. Entiendo que si no hubiera un acuerdo entre el ayuntamiento y esa asociación, también se podría defender eso. Es decir, que si de repente el ayuntamiento te dice, o te enteras que estás sacando animales ferales de un determinado sitio, es enterarte cómo están esos animales y poner una denuncia. Porque al final, si ellos están siguiendo lo que pone la ordenanza y lo que pone la ley, que es sacar a los animales de la calle, y dice, pero es que esos animales son ferales, son de la calle. Y esos animales tienen que seguir ahí, castrados, controlados, alimentándoles, pero tú no puedes coger y encerrarles en una perrera, encerrar no sé qué, con sus consecuencias, que van a morir, que van a enfermar, o lo que sea. Lo que pasa es que eso se ve poquito, se va viendo, por eso digo que estos temas cada vez se ven más, no sé qué. Entonces... Vale, antes de que alguien diga otra pregunta, vamos a dejar esto. Tenemos programada la hora de 7 a 9, ¿vale? Habíamos programado una hora de charla y una hora de preguntas, pero como la charla ha sido dinámica, me ha ido participando, no de preguntas, durante la exposición. Hay mucha gente que ha hecho preguntas a través del correo, asociaciones, entidades y gente particular. ¿Cómo vamos a poder responder ahora? Vale, de todas formas creo que algunas sí que se podrían haber respondido con lo que he explicado, sí. Lo que sí vamos a intentar es que la entidad o la asociación en particular que creemos que tiene un mayor interés, lo daremos Sí, además, no pasa nada. Y que rogaremos que esas preguntas que se han hecho en forma y en tiempo, de una manera oficial, con los movimientos de la charla, porque Maite los podrá responder. Sí, sin ningún problema. Ese tipo de recordar también que dentro de la federación, desde FENAPA, Maite hace de nuestra abogada y las asociaciones que están adheridas, están federadas dentro de la federación, la consulta, todo lo que no genere un gasto económico está incluido, ¿vale? O sea que yo entiendo que se aproveche, ya tenemos aquí, el coloquio, la conversación, caemos de cosas, recordamos, acordamos, necesitamos hablar con un momento concreto, ¿no? Pero que sabes que dentro de la federación existe esa oportunidad. Solamente llevarlo bien al tema. Nada, vamos a dar por concluida hoy la ponencia de la charla. A todos, dar las gracias por la participación y haber venido. Esperemos que dentro de FENAPA que se haya convertido en algo lúdico, y hayamos aprendido y como hayamos planteado ideas,